En cambio, estaba pensando en los diversos asuntos relacionados con la ciudad sagrada del dragón. La puerta del baño se abrió suavemente. Un par de piernas largas, blancas como la nieve, se estiraron y caminaron lentamente hacia la espalda de Tang Sen. Después de lo cual, lo abrazaron suavemente. ¿Este es Jinglu? Tang Sen no volvió la cabeza mientras preguntaba suavemente. Tú me salvaste, así que te lo pagaré con mi cuerpo. De esta manera, no nos debemos nada el uno al otro. La voz de Natasha sonó, pero parecía que estaba hablando de un trato, lo que hizo que Tianyan se sintiera muy incómodo. De hecho, el propósito original de proteger a Natasha era permitirle desempeñar el papel de santa junto a Ivanov. Por supuesto, si tuviera la oportunidad, Tang Sen no se negaría a besarla. ¿Te gusta mi cuerpo, verdad? No lo niegues, puedo sentirlo en tus ojos. Ven, esta noche te pertenezco. La voz murmurada de Natasha volvió a sonar. Su dedo rozó el hematoma en la espalda de Tang Sen y lo besó suavemente. El cuerpo de Tang Sen de repente se tensó. Solo se relajó unos segundos después. Al sentir la suave sensación transmitida desde su espalda, Tang Sen inmediatamente sintió que ya estaba a punto de explotar. Tang Sen se dio vuelta lentamente y miró el cuerpo casi perfecto de Natasha bajo el impacto del flujo de agua. Ya no pudo controlarse y la abrazó con fuerza. Su delicada piel blanca como la nieve y su fuerte piel bronceada se entrelazaron mientras exploraba loca y violentamente su cuerpo. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 97. Capítulo 97, la pluma de celebración de la ciudad del dragón sagrado. 1. Traductor, 549-690339. Unos días más tarde, por la mañana el tiempo estaba inusualmente despejado. A unos cientos de metros de la casa de la familia Ivanov en la carretera, la figura de Tang Sen apareció de la nada. En ese momento, ya se había puesto ropa informal normal. Parecía un transeúnte común y corriente cuando comenzó a pasear tranquilamente. Mientras Tang Sen caminaba, pensó en cómo utilizar Ivanov para brindarle más comodidad. Anoche Ivanov había matado a su mayor enemigo, el Puño de Fuego, y se había convertido en uno de los grandes jefes de esta zona. Si esto hubiera sucedido en el pasado, Ivanov se habría emocionado tanto que moriría. Sin embargo, desde su renacimiento, se había convertido en el portavoz del oráculo en el mundo. Su visión se había vuelto extremadamente elevada durante mucho tiempo. ¿Cómo podía sentirse fascinado por un poder tan pequeño frente a él? Con la protección de Ivanov, el hermano y la hermana, naturalmente, ya no tenían que preocuparse por ser perseguidos por sus enemigos, pero aún así tenían que pagar el precio. Natasha aceptó ser la santa y se puso una túnica blanca especialmente diseñada para combinar con su figura y apariencia perfectas, haciéndola lucir extremadamente santa. Desde esa noche loca, ella se había mantenido a cierta distancia de Tang Sen. Era como si fuera tal como ella había dicho. Ella simplemente le estaba pagando a Tang Sen y no quería deberle demasiado. Pargo se convirtió en el capitán de la guardia de Ivanov. Junto con otros 6 hombres fuertes que llevaban la armadura demoníaca que Tang Sen había sacado, custodiaban a Ivanov, que vestía una hermosa túnica, como guardias de honor. Al mismo tiempo, también cooperaron con los guardaespaldas armados y comenzaron el plan para desarrollar a los creyentes. Desde el punto de vista de Tang Sen, cuanto más actuara Ivanov de esta manera, más beneficios obtendría. Ivanov no solo podría proporcionarle un cuerpo experimental para la técnica secreta de alojamiento del alma, sino que también podría ayudarlo a expandir su influencia en su mundo original. En el futuro, también podría ayudarlo a obtener muchas armas y armas de fuego que necesitaba con urgencia, incluso armas pesadas que podrían destruir ciudades. Aunque elegir a Ivanov fue una decisión espontánea, todo el proceso y los resultados obtenidos superaron con creces las expectativas de Tang Sen. Por lo tanto, quedó extremadamente satisfecho. Tang Sen, que estaba de buen humor, fue al mercado cercano y compró un auto entero de vino y comida de una vez. Cuando pagó la cuenta, utilizó el dinero que obtuvo en el mundo Lo Cheng. Estos billetes podrían haber pertenecido al mundo original, pero desafortunadamente desaparecieron o fueron destruidos debido al desastre. Sin embargo, fueron extrañamente restaurados en el mundo de Lo Cheng. Tang Sen solo los había devuelto al mundo original. Después de que el coche alquilado descargó la mercancía en el bosque, Tang Sen observó cómo el conductor con una expresión extraña se marchaba. Inmediatamente puso toda la comida en el espacio de almacenamiento. Su propia ciudad acababa de ser construida, así que tuvo que celebrar con los residentes. La transmisión fue activada. Tang Sen regresó a su propia habitación en la torre después de que su visión se nubló.
Se paró junto a la ventana y miró a su alrededor antes de caminar en dirección a la cocina. En ese momento, todos los residentes estaban ocupados con sus propias tareas, por lo que no había mucha gente en el edificio. Después de que Tang Sen saludó a la mujer a cargo de la comida en la cocina, le pidió a la mujer que abriera la puerta del almacén de alimentos al costado de la cocina. Luego, Tang Sen liberó toda la comida que había traído esta vez. Al mirar la habitación llena de comida, Tang Sen sonrió con satisfacción. Se dio la vuelta y ordenó a la mujer que llamara a Murong Xiyan. No mucho después, Murong Xiyan se apresuró a llegar. Cuando entró al almacén de la cocina y vio todo tipo de alcohol, pollo, pescado, carne y huevos en el suelo, quedó un poco aturdida por unos segundos. Luego, miró a Tang Sen con una mirada inquisitiva. Tang Sen señaló la comida en el almacén y le dijo a Murong Xiyan que eran ingredientes para la celebración. ¿No es este casalla demasiado extravagante? Murong Xiyan preguntó con incredulidad. Aunque no tenía que preocuparse por el hambre después de seguir a Tang Sen, todavía no podía aceptar el hecho de que tenía que consumir tanta comida preciosa a la vez. Llama a algunas personas más para que se encarguen de la comida. Desde que se construyó Lo Cheng, debemos celebrar con los residentes. Tang Sen agitó su mano con indiferencia, indicando que Murong Xiyan no necesitaba sentir dolor. Había un dicho que decía que a un emperador no le faltan soldados hambrientos. Permitir que los residentes comieran una comida que nunca antes habían comido era definitivamente la encarnación de los beneficios de Lo Cheng. Si bien los residentes estaban conmocionados, definitivamente le estarían agradecidos y eso aumentaría su prestigio. Murong Xiyan asintió obedientemente con la cabeza. Poco después de su partida, regresó con una docena de mujeres. Usaron cestas tejidas de ratán para separar la comida y la llevaron al comedor para prepararla para cocinar. No mucho después, Murong Xiyan regresó con una expresión preocupada. Le dijo a Tang Sen, con malas intenciones, que las mujeres no sabían cómo preparar la comida. Tang Sen había pasado por alto este punto. Después de todo, estaban en dos mundos diferentes. Había mucha comida que nunca antes habían visto. Siguió a Murong Xiyan a la cocina y comenzó a guiar a las mujeres sobre cómo cocinar la comida. Anteriormente había comprado suficientes condimentos para cocinar estos platos. Durante este periodo, incluso cocinó personalmente dos de sus propios platos especiales. La única diferencia era que antes usaba platos para guardarlos, pero ahora usaba palanganas grandes. La noticia de que el señor de la ciudad Tang Sen se estaba preparando para realizar una celebración se extendió rápidamente entre los residentes. Tai Sen y Qianlong incluso vinieron especialmente para verificar y confirmar. Cuando vieron los platos de deliciosa comida, los dos babearon. Aprovechando la falta de atención del chef, los dos tomaron un pato asado crujiente y corrieron, lo que enojó tanto a Murong Xiyan que los persiguió y los regañó. Preparar comida para más de 400 personas a la vez sonaba muy aterrador, pero a los ojos de estos chefs que hacían arroz en olla grande, no era un problema en absoluto. Varias mujeres y el ayudante al que llamaron más tarde, todos estaban ocupados cocinando y friendo. En tan solo unas horas, toda la comida necesaria estaba lista. Después de sellar todas las entradas a las 3 líneas de defensa, enviaron gente para que se turnaran para vigilar. Tang Sen llamó a los residentes restantes y se reunieron en el espacio abierto frente a la torre. Más de 400 personas se sentaron alrededor de 10 mesas largas que se habían construido temporalmente. Las mesas estaban llenas de comida deliciosa que exudaba un fuerte aroma. Esta fue la primera vez que los residentes de la ciudad del dragón sagrado comieron así desde que nacieron. La tentadora comida los hizo babear y el vino en sus copas los llenó de curiosidad. Al mismo tiempo, estaban secretamente agradecidos al señor de la ciudad que les había otorgado el estatus de residentes y les había traído una comida inolvidable. Después de que Tang Sen vio que todos habían tomado asiento, levantó la copa de vino frente a él y miró a todos. Lentamente abrió la boca y dijo, hoy nos hemos reunido todos para probar buena comida y celebrar el exitoso establecimiento de nuestra ciudad sagrada del dragón. A partir de ahora todos tenemos un hogar que nos pertenece. De ahora en adelante, nosotros y nuestros descendientes viviremos aquí. Espero que todos trabajen juntos para convertir Holy Dragon City en la ciudad más poderosa en el desierto sin fin. Salud. Tang Sen levantó la cabeza y terminó el vino, mostrando la copa vacía. Todos los residentes hicieron lo mismo y gritaron fuerte. Levantaron juntos sus copas de vino y se lo bebieron todo de un trago. ¡Viva la ciudad, señor! Protege la ciudad sagrada del dragón, incluso a costa de 10.000 vidas. Buen vino. Oh, ¿esto es vino? ¿Por qué estás tan confundido después de beberlo? El jugo de fruta es tan bueno, tan dulce. Esto se llama cerveza, tiene un sabor raro. Es como orina de caballo. ¿Los peces gordos beben esto? TSK,
TSK, ¿su sabor es realmente extraño? La discusión en la mesa fue interminable, pero no afectó la velocidad de alimentación de todos. Nunca antes habían comido estos hermosos platos y sintieron que estaban realmente deliciosos. Como resultado, la mesa del comedor se llenó de residentes que masticaban y agarraban la comida con la boca y los ojos fijos en la comida. Tenían miedo de que la deliciosa comida se acabara si eran lentos. De hecho, los residentes no tenían que preocuparse en absoluto porque Tang Sen ya había preparado suficiente comida. Fue suficiente para que les durara hasta que no pudieran caminar. Tang Sen, Qianlong Tai-seng y el resto se sentaron en la misma mesa. Murong Xiyan se sentó a su lado. Aparte de ellos, Lisa y los demás también estuvieron presentes. En comparación con las otras mesas, donde los residentes devoraban su comida, esta mesa era mucho más lenta. La razón principal fue que sabían que había suficiente comida y ya habían visitado la cocina antes de cenar. Por ejemplo, Murong Xiyue, esa niña, todavía sostenía la pierna de pollo que había robado y la mordía con deleite. Dek Bear, que estaba sentado en el suelo, sostenía un pavo entero y comía con una sonrisa. Qianlong y Tai-seng sostenían un tazón con alto contenido de alcohol cada uno, y sus caras estaban enrojecidas mientras competían entre sí. Sin embargo, cuando se trataba de beber, Qianlong claramente no era rival para el musculoso Tai-seng, y ya estaba empezando a marearse por el alcohol. Tang Sen ya no bebía. En cambio, estaba bebiendo con Murong Xiyan y los demás. Al mismo tiempo, estaban discutiendo algo en voz baja. Lisa, que estaba mirando desde un lado, tenía una expresión antinatural en su rostro. Sin embargo, ella solo bebió su vino en silencio. Había soldados encargados de la seguridad entre los residentes. Después de comer y beber hasta saciarse, se levantaron y salieron para reemplazar a sus compañeros que hacían guardia. Mientras celebraban, mantuvieron la guardia alta. Después de todo, este lugar ya se había convertido en su hogar. No era necesario que Tang Sen lo enfatizara especialmente. Cada residente también tomaría la iniciativa para proteger este lugar. Después de que terminó el ruidoso banquete, Tang Sen anunció que habría mediodía festivo. Después de que todos aplaudieron, regresaron a su residencia para descansar. Tang Sen fue a la habitación donde él mismo colocó la primera piedra. Quería ver si el licor fuerte que había anunciado previamente para la venta ya se había vendido. Tan pronto como entró en la habitación, Tang Sen supo que el licor fuerte se había vendido porque el piso de toda la habitación estaba limpio y no quedaba ni una sola botella de vino. Después de pegar su tarjeta de identidad en la pared de la plataforma comercial de piedra angular y quitársela, Tang Sen se dio cuenta de que efectivamente tenía 2000 puntos, lo que equivalía a 2000 cuentas cerebrales de nivel 1. Al mismo tiempo, apareció de repente un mensaje en el muro de piedra de la plataforma comercial de piedra angular. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 98. Capítulo 98, El Valle en Construcción. Traductor, 549-690339. Tang Sen sintió mucha curiosidad cuando vio a alguien dejando un mensaje en la plataforma. Inmediatamente hizo clic en él para comprobarlo. Sahammer de la ciudad santa de los enanos. Tu vino es muy bueno. Quiero 1000 botellas más. Sus palabras fueron directas y en línea con el estilo de los enanos del que Tang Sen había oído hablar. Tang Sen de repente se dio cuenta después de leer el mensaje. Parecía que su vino fuerte lo había comprado este enano llamado Martillo. Después de probarlo, sintió que no estaba mal, por lo que le dejó un mensaje a Tang Sen para que hiciera un pedido. Esta fue una buena noticia. Tang Sen, naturalmente, no descuidaría a un cliente tan rico y directo. Inmediatamente regresó a su mundo original y planeó comprar otro lote de licor fuerte en el mercado. Desafortunadamente, no pudo encontrar la marca de bebidas espirituosas en la casa de Ivanov, ni siquiera después de buscar en el mercado. Impotente, Tang Sen tuvo que llamar a Ivanov. Después de realizar la llamada, Ivanov rápidamente tomó el teléfono y le preguntó a Tang Sen en un tono muy respetuoso qué instrucciones tenía. La cara de Tang Sen estaba un poco roja. A los ojos de Ivanov, él era un mensajero de Dios. Tenía una identidad tan poderosa, pero llamó específicamente para preguntar sobre una especie de vino fuerte. Sintió que su estatus era un poco bajo. Pase lo que pase, todavía tenía que preguntar lo que tenía que hacer. Ivanov inmediatamente se rió cuando escuchó a Tang Sen preguntarle sobre el origen del licor fuerte en el sótano. Pensó erróneamente que Tang Sen también era una persona a la que le gustaba el licor, por lo que se jactó de su licor fuerte a Sparrow Lance e inmediatamente dijo que le daría el resto del licor fuerte a Tang Sen.
Ivanov tenía buenas intenciones, pero era una lástima que Tang Sen se hubiera llevado la mitad del licor fuerte del sótano. La cantidad restante estaba lejos de ser suficiente para Tang Sen. Por lo tanto, Tang Sen rechazó el regalo de Ivanov y preguntó dónde podía vender este tipo de licor fuerte. Al final, Ivanov le dijo a Tang Sen que esta marca de bebidas espirituosas había dejado de producirse. El vino de su casa era el único caldo que quedaba en la bodega. Sin embargo, luego le dijo a Tang Sen el nombre de otro espíritu y dijo que el sabor era casi el mismo. Después de colgar el teléfono, Tang Sen siguió las instrucciones de Ivanov y compró 1000 botellas de licor fuerte en el mercado antes de ser teletransportado de regreso al mundo Loucheng. Después de entrar a la habitación en la plataforma de piedra angular, Tang Sen dejó escapar el vino fuerte y dejó un mensaje para responder: el vino está listo. Se quedó mirando la pila de licor fuerte durante mucho tiempo, pero no había señales de que desapareciera. Parecía que el comprador llamado Amer no estaba frente a la plataforma comercial de piedra angular. Cuando Tang Sen vio que no podía ver el proceso de transferencia de los bienes desde la plataforma comercial de piedra angular, salió de su habitación un tanto decepcionado y comenzó a patrullar el valle. Caminando lentamente hacia el campo compacto y plano frente al edificio, Tang Sen vio a 2 soldados jugueteando con sus walkie-talkies y charlando con otros con expresión orgullosa. Desde la batalla para defender la ciudad, Tang Sen distribuyó estos walkie-talkies a los residentes de Loucheng y los equipó con cargadores solares. Los residentes sentían mucha curiosidad por esta herramienta que permitía la comunicación a larga distancia, y cualquiera que estuviera calificado para usar un walkie-talkie se convertía en objeto de envidia de los residentes. Tang Sen lo había visto más de una vez. Había residentes que llevaban walkie-talkies y los colocaron en la posición más visible de una manera alta y poderosa. De vez en cuando, fingían rugir algunas palabras y luego esperaban las miradas envidiosas de los demás. Cuando vieron venir a Tang Sen, los 2 soldados inmediatamente pusieron una mirada seria y montaron guardia. Tenían miedo de que Tang Sen los culpara por jugar con el walkie-talkie. Sin embargo, los 2 habían olvidado que la persona al otro lado del walkie-talkie no podía ver su situación. Oye, Bonkat, ¿por qué no hablas? Háblame de cómo te acostaste con la jefa del mercado Wandere. Recuerdo que en el cuerpo de la casera cabrían 3 de ustedes. ¿Le metiste la cabeza cuando te acostaste con ella? ¿Por qué no respondes? Adiviné correctamente, jajaja Jinglo. Las palabras transmitidas por el walkie-talkie fueron extremadamente vulgares, haciendo que el rostro del guerrero llamado Bonkat se pusiera rojo. Miró al sonriente Tang Sen frente a él y se rió secamente. Después de eso, tomó el walkie-talkie y apretó los dientes mientras gruñía: viejo noveno Su, cállate la maldita boca. El gato de hueso levantó la cabeza y miró a Sentang. Justo cuando estaba a punto de complacer a Sentang, la voz áspera del walkie-talkie volvió a sonar: Bonkat, seré honesto contigo. La jefa me habló una vez de ti. Ella dijo que viste su cuerpo desnudo y que terminaste con ella incluso antes de acostarte, guagua. Jajajajaja. Una carcajada desenfrenada salió del walkie-talkie, pero era la risa de un gran grupo de personas. El gato de hueso deseaba poder meter la mano en el walkie-talkie, estrangular a su Laojiu y encontrar un agujero donde esconderse. Y NBSP, maldito B-Star, viejo 9 Su, eres demasiado poco confiable. ¿No puedes darte cuenta de que hay algo mal con mi voz? Esto está frente al señor de la ciudad. Me has avergonzado por completo. Tang Sen se rió a carcajadas cuando vio la apariencia miserable del gato de hueso. Le dio al gato de hueso una expresión pervertida que cualquier hombre podría entender y se fue con los hombros temblando. Tan pronto como Sentang se fue, Bonkat tomó el walkie-talkie y gritó: viejo noveno Su, bastardo. Solo espera. No he terminado contigo hoy. O vamos. Te esperaré cuando esté completamente desnuda. No dejes que esto termine tan rápido esta vez, Jinglo ja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 . El gato de hueso escupió en el suelo y maldijo en secreto en su corazón. Aunque el señor de la ciudad era magnánimo y no le importaban estos asuntos triviales, había perdido toda su cara. Más tarde, definitivamente golpearía a su Laojiu hasta que tuviera ojos de panda para desahogar la ira en su corazón. Tang Sen salió del campo de entrenamiento. Lo que entró en sus ojos fue un vasto valle y un animado escenario de trabajo. A lo lejos, Tyson iba en una motocicleta de 3 ruedas con algunas personas dentro. Estaba dando vueltas en círculos por el valle. Estos muchachos gritaban emocionados en la motocicleta y, de vez en cuando, alguien se levantaba y disparaba una flecha al objetivo en la distancia. Las docenas de objetivos de paja en la distancia ya estaban llenos de flechas afiladas. Tang Sen había traído 3 triciclos e incluso un tractor agrícola. Originalmente había planeado usar estas cosas para transportar suministros a los residentes que estaban construyendo en el valle.
Sin embargo, después de que Tyson aprendió a operarlos, inmediatamente pidió uno, diciendo que era para entrenar a sus hombres. Al ver la escena frente a él, Tang Sen finalmente entendió que este era el método de entrenamiento. El triciclo que acababan de adquirir era muy novedoso para Tyson y sus soldados. Naturalmente, se estaban divirtiendo jugando con él. Tang Sen no los culpó. Después de todo, estas cosas eran para que ellos jugaran, así que tenían que familiarizarse con ellas. Había una gran zona cerca del valle que estaba llena de llanuras de grava. El terreno también era muy plano y muy adecuado para que circularan estos vehículos. Sen Tang incluso planeó conseguir algunos tractores agrícolas más para participar en la construcción del valle. Tang Sen solo pudo hacer esto. En cuanto a cosas como bulldozers y excavadoras, dejando de lado si su espacio de almacenamiento podría almacenarlas, solo el mantenimiento y consumo de estas máquinas, así como su operación, serían suficientes para volver loco a Tang Sen. Por lo tanto, fue muy sabio al dejarlos a un lado temporalmente. INBSP, Tyson jaló a sus hombres y corrió 2 vueltas más antes de pedirles que encendieran los tractores de 4 ruedas, levantaran los pilares de cemento y los alambres de hierro y corrieran hacia la entrada del valle para continuar construyendo las instalaciones de defensa. Después de la discusión de Tang Sen y los demás, la entrada del valle estaría custodiada por una combinación de alambre de púas y trampas. Al mismo tiempo se construiría una torre defensiva de 2 pisos con piedras y cemento que se vería por todas partes. Habría gente de guardia en todo momento. Al mismo tiempo que se construían las torres defensivas, también se estaban preparando para construir una torre centinela en la cueva en los 2 acantilados a la entrada del valle. Esto aumentaría la cantidad de trabajo necesario y sería suficiente para que Tyson y los demás residentes estuvieran ocupados por un tiempo. Después de que se completara la torre centinela en el acantilado, Tang Sen equiparía a los soldados a cargo de los guardias con los rifles Mosin-Nagant, binoculares y valquietalquies que había obtenido de Ivanov. Se esforzaría por descubrir la situación del enemigo lo antes posible e informar a tiempo. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 99. Capítulo 99, el patético equipo de exploración de los nuevos ricos, 1. Traductor, 549-690339. Tang Sen apartó la mirada de la entrada del valle y miró a otros lugares. Al otro lado del valle, los 1000 dragones gritaban fuerte. El mismo grupo de residentes agitaba sus hoces afiladas, cortaba la maleza y luego aplanaba el suelo con palas. Después de limpiar un área de 5 mu, comenzaron a construir un cobertizo sencillo. El gobernante de este cobertizo medía unas decenas de metros de largo. Según el plan, era necesario construir un total de 4, uno al lado del otro, en 4 filas. El cuerpo principal del cobertizo era la tubería de hierro traída por Tang Sen y las piedras del valle. Después de reforzar la tubería de hierro con hebillas en ángulo recto, la parte superior del cobertizo se cubriría con tejas de acero de colores y los alrededores se bloquearían con piedras. Este tipo de cobertizo podría usarse como puesto comercial y también podría proporcionar un lugar temporal para que los errantes se protejan del sol y la lluvia. También fue uno de los medios para atraer a los vagabundos sin hogar. Tang Sen contó con la ayuda de su espacio de almacenamiento. De lo contrario, el transporte de estos materiales de construcción habría llevado mucho tiempo. Ahora que los residentes de Holy Dragon City sabían que el Lord City Master tenía habilidades mágicas, Tang Sen ya no los evitaba. Después de ver los recursos del Lord City Master Release varias veces, los residentes de Holy Dragon City estaban acostumbrados. A lo lejos se veía el lago del valle. La superficie ondulada del lago era muy hermosa. La superficie del lago era enorme y los productos acuáticos también eran muy ricos. Desde un lugar alto en un día soleado, se podían ver grupos de peces nadando en el lago verde. Toda la imagen era muy hermosa. Sin embargo, Tang Sen fue extremadamente claro en que si entrara precipitadamente al agua para pescar, definitivamente moriría de manera miserable. En la exuberante hierba a unos metros de la orilla, había una especie de gusano que era como una cuerda delgada. Había innumerables de ellos. Lo que más sorprendió a Tang Sen fue que en realidad eran un tipo de monstruo en miniatura. El detector de monstruos mostró que estos monstruos no eran de alto nivel. Por lo general, se alimentaban de algas, pero cuando una criatura entraba al agua y se acercaba a las algas, la mordían y estrangulaban hasta que el objetivo colapsaba en el agua. En este momento, el objetivo del ataque se convertiría en una comida deliciosa para mejorar su dieta. Y estos terroríficos insectos resultaron ser el alimento de otro tipo de pez extraño en el lago, los peces negros que nadaban en grupos.
Tyson le había dicho una vez a Tang Sen que debería haber algo así como un monstruo acuático viviendo en el lago. Él personalmente había visto una sombra negra de al menos 7 u 8 metros de largo nadando a través del lago. Incluso de noche, cuando la luna colgaba en lo alto del cielo, se podían escuchar los rugidos de los monstruos desde el lago. Si Tang Sen quisiera hacer uso de este lago, tendría que deshacerse de todo tipo de criaturas peligrosas en el lago. Lo primero de lo que tuvo que deshacerse fue, naturalmente, del monstruo de agua desconocido. Si le permitiera ocupar el lago, sería una gran amenaza para la ciudad sagrada del dragón y el mercado de los errantes que se estaba construyendo en el valle. En cuanto a cómo lidiar con este monstruo, Tang Sen ya había elaborado un plan preliminar y pronto lo implementaría. El lago era muy fértil y la tierra cercana al lago era la única tierra apta para la agricultura en el valle. Después de la recuperación de los residentes, se despejó aproximadamente 1 hectárea de tierra y se plantaron varios cultivos de alto rendimiento traídos por Tang Sen. Los residentes de Holy Dragon City nunca habían tenido experiencia en tierras agrícolas. Tang Sen era igual. Para aprender a cultivar, Tang Sen buscó información y compró libros. Después de unos días de arduo trabajo, finalmente terminó de sembrar la tierra. Había patatas, batatas y maíz, y más de una docena de tipos diferentes de cultivos. Si estas plantas podrían crecer sin problemas, determinaría directamente la futura fuente de alimento de la ciudad del dragón sagrado. Después de todo, no era un plan a largo plazo depender de Tang Sen para transportarlos. Necesitaban una fuente estable de alimento. Al mismo tiempo, también cultivó algunos tipos de plantas silvestres exclusivas del mundo de Lou Cheng, que eran la principal fuente de alimento para los errantes en este mundo. Por ejemplo, el melón astringente que crecía bajo tierra y tenía el tamaño de una palangana, el tallo amargo que tenía almidón en su tallo, y el frijol agrio que parecía un guisante. Cada uno era cada vez más desagradable. Sin embargo, los vagabundos del mundo de Lou Cheng no tuvieron otra opción. Para llenar sus estómagos, solo podían soportar el extraño sabor y comer. No es que Tang Sen quisiera comerse estos cultivos. Solo quería ver si el rendimiento aumentaría después de aplicar el fertilizante químico que había traído. Si los resultados fueran ideales, sería completamente posible plantar algunos de estos cultivos. En comparación con los cultivos de la tierra, la fuerza vital de las plantas en el mundo Lou Cheng era demasiado fuerte. Después de caminar por la tierra cultivada, Tang Sen se sorprendió gratamente al descubrir que el suelo ya estaba escasamente cubierto de brotes tiernos. Eran los boniatos, las patatas y otras plantas que había traído de la tierra. Rápidamente llamó a los residentes que estaban a cargo de cultivar la tierra y les dijo que cuidaran bien las plántulas y que regaran y eliminaran las malas hierbas a tiempo. El estado de ánimo de Tang Sen fue extremadamente bueno cuando vio estos cultivos ya germinados. Cada torre de la ciudad proporcionaría una cantidad limitada de intercambio de alimentos por mes según el número de residentes. Esta no era una función muy importante, pero sí indispensable. La comida no se entregaba gratis, sino que debía canjearse por puntos. Desafortunadamente, la pequeña cantidad de alimentos intercambiados solo pudo garantizar que los residentes no murieran de hambre. Era absolutamente imposible llenar sus estómagos en cada comida. Sin embargo, para asegurar la vitalidad de la ciudad y permitir que los vecinos trabajaran más duro en la construcción, la premisa era tener el estómago lleno. De lo contrario, ¿cómo podrían trabajar los residentes que tenían tanta hambre que ni siquiera podían caminar correctamente? Se podría decir que resolver el problema de las fuentes de alimentos era uno de los problemas importantes que enfrentaba actualmente Holy Dragon City. Si no se pudiera resolver adecuadamente, sería difícil para Holy Dragon City desarrollarse demasiado en el futuro. Si Tang Sen pudiera controlar el mundo original, entonces este problema se resolvería fácilmente. Después de transferir una gran cantidad de personas, convertiría el mundo original en una planta de procesamiento global y un gran granero. El sueño era grande, pero aún estaba lejos de realizarse. Entonces, a partir de la situación actual, si los residentes de Holy Dragon City querían vivir una vida mejor y no preocuparse por la comida y la ropa, tenían que trabajar duro para ganar dinero. ¿Dinero? Cuando Tang Sen pensó hasta este punto, se dio cuenta de que tenía trabajo que hacer. Necesitaba preparar una moneda para reemplazar la perla cerebral que pudiera usarse en la torre. Cuando todo en Lou Cheng volvió a funcionar, esta moneda podría usarse como salario para los residentes y también para intercambiar por las cuentas cerebrales que habían acumulado. Tang Sen no quería conspirar contra los lamentables cerebros en los bolsillos de los residentes. En cambio, esperaba que algún día, todos los wanderers que vinieran a Holy Dragon City para comerciar usaran la moneda emitida por Holy Dragon City. De lo contrario, no podrían comprar ni vender bienes. Si los equipos wanderer quisieran esta moneda, tendrían que usar las perlas cerebrales para cambiarla.
De esta manera, una gran cantidad de perlas cerebrales entrarían en el bolsillo de Tang Sen. Señor de la ciudad, señor de la ciudad. Tang Sen estaba reflexionando sobre un problema mientras caminaba. De repente, una voz lo llamó. Se dio la vuelta y vio a un soldado en un triciclo que avanzaba de manera inestable hacia él. ¿Qué está sucediendo? Tang Sen esperó a que el triciclo se detuviera antes de preguntar. Entonces, el soldado detuvo el triciclo y jadeó pesadamente mientras le decía a Tang Sen, detuvimos a un equipo de exploración de Wanderer en la entrada del valle. Pidieron refugiarse en el valle, diciendo que querían evitar la persecución de un grupo de kobolds. El líder Tai Seng y sus hermanos los detuvieron, pero el líder de los Mel Dragons te invitó y dijo que hay algo sobre estas personas que podría interesarte. Tang Sen inmediatamente se dio la vuelta y saltó al triciclo cuando escuchó esto. Le dijo al soldado, pisa el acelerador. Iremos corriendo inmediatamente. Sí, señor, respondió el soldado e inmediatamente presionó el pedal a fondo. Luego corrió hacia la entrada del valle. Cuando estaba a punto de llegar a la entrada del valle, Tang Sen vio a Tai Seng y Qianlong liderando un grupo de guerreros completamente armados y rodeándolos. También había una docena de wanderers con ropas andrajosas acuclillados en el suelo con expresiones abatidas. Lo que hizo que Tang Sen se sintiera asombrado fue que cuando estaba evaluando a estos wanderers, notó que ocasionalmente una luz dorada destellaba en sus cuerpos, haciéndolos parecer extremadamente deslumbrantes. Tang Sen quedó muy sorprendido. Después de saltar del triciclo, llegó frente a estos wanderers en unos pocos pasos. ¿Qué está sucediendo? Tai Seng le preguntaba a un robusto wanderer con una expresión oscura. Por el rostro magullado del tipo, era probable que se hubiera portado mal antes y que Tai Seng lo golpeara. Qianlong caminó hacia el lado de Tang Sen y señaló la armadura dorada y las armas en forma de martillo en los cuerpos de los wanderers. Recordó que a Tang Sen le gustaba coleccionar este tipo de metal blando y pesado. Por lo tanto, inmediatamente ordenó a sus hombres que informaran a Tang Sen. Los ojos de Tang Sen estaban muy abiertos mientras lo miraba. Cogió un mazo de wanderer y miró más de cerca. Estaba seguro de que el mazo era en realidad una pieza entera de oro. Miró a los otros wanderers, y todos tenían armas en forma de martillo dorado y armaduras hechas de placas doradas aplanadas. Un conjunto completo de equipo dorado hizo que Tang Sen sudara profusamente. ¡Qué grupo de gente rica! Después de sopesar el peso del martillo dorado, Tang Sen no pudo evitar preguntar, digo que ustedes son bastante ricos para usar este tipo de arma. Cuando el hombre musculoso que fue golpeado por Tyson escuchó esto, pensó que Tianjin se estaba riendo de ellos. Enderezó el cuello y dijo, ¿tienes dinero? Hermano mayor, realmente no tenemos dinero. Si tuviéramos dinero, usaríamos estas armas rotas. Son pesadas y blandas, pero somos tan pobres que no tenemos más remedio que usar estas armas. Tang Sen se quedó sin palabras. Un conjunto completo de equipo de oro genuino y todavía estás llorando pobre, ustedes son tan pobres que solo les queda dinero, ¿verdad? Por supuesto, Tang Sen también sabía que este hombre corpulento estaba diciendo la verdad. Esto se debía a que en el mundo de Lou Cheng, el oro realmente no valía nada. Incluso una barra de acero que podía convertirse en un arma valía más que una gran pieza de oro. Lo único que le interesaba era el martillo dorado que tenía en la mano. Obviamente era un componente de algún tipo de artefacto. ¿De dónde lo sacó este grupo de wanderers y por qué se encontraban en tan lamentable estado? Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 100. Capítulo 100. Las tribus nómadas y el rescate de los cautivos, 1. Traductor, 549-690339. Después de preguntarle a Tai Seng, Tang Sen finalmente entendió el origen de estos vagabundos, ricos. Resultó que estos errantes procedían de una tribu del desierto que se ganaba la vida mediante el nomadismo. Estos nómadas errantes domesticaron algunos monstruos herbívoros dóciles y controlables que rara vez se veían en la naturaleza y deambulaban durante todo el año. Los hombres estaban a cargo de explorar, cazar y proteger a la tribu, mientras que las mujeres estaban a cargo de recolectar vegetales silvestres, frutas, semillas de pasto y otros alimentos. Aunque no podían garantizar que estarían llenos, todavía estaban en mejor situación que los wanderers sin hogar. Cuando caía la noche, reunían a sus monstruos domesticados y se escondían entre ellos. Confiarían en el aura de estos monstruos domesticados para evitar el acoso de los monstruos errantes por la noche. Durante el día, estos monstruos pedían a los wanderers que los ayudaran a limpiar los parásitos de sus cuerpos y les daban una pastilla especial hecha con una técnica secreta para ayudarlos a aliviar el dolor de la adicción a las drogas.
Los nómadas errantes usaban este tipo de droga prohibida para controlar a los monstruos, y por la noche necesitaban la protección de los monstruos, formando un estado similar a la simbiosis. Sin embargo, sus vidas nómadas estaban destinadas a ser más peligrosas que las de los wanderers que defendían un área para sobrevivir. Esto se debía a que los monstruos herbívoros que criaban migraban y buscaban comida durante todo el año. Por lo tanto, los nómadas errantes tuvieron que migrar con los monstruos. Cuantos más lugares viajaban, más monstruos encontraban. Esta vez, se encontraron con un grupo de kobolds cerca. Después de la batalla, toda la tribu fue destruida. Más de 100 kobolds fueron capturados y solo una docena de ellos escaparon. Después de que Tai Seng le contó la información que había recibido, esperó en silencio la decisión de Tang Sen. Tang Sen también estaba considerando si debería rescatar a estos wanderers. Después de todo, aquí había más de 100 vidas. Si no los rescataba, podrían terminar siendo la comida del monstruo. Si estos wanderers se unieran a la ciudad, la población del edificio aumentaría mucho y la construcción en el valle sería mucho más rápida. Sin embargo, según los wanderers, los kobolds que atacaron a la tribu no parecían monstruos, sino un grupo de razas extranjeras. Los ojos de Tang Sen se entrecerraron cuando escuchó esto. Si los kobolds de los alrededores no eran monstruos, sino una raza extranjera, entonces estaban destinados a ser enemigos de la ciudad del dragón sagrado. Murong Xiyan había dicho una vez que existía una regla tácita entre la raza humana y las razas extranjeras en el desierto sin fin. Es decir, dentro de una región, la raza humana y la raza extranjera no deben coexistir. Un lado debe quedar completamente destruido. Esta regla nunca había cambiado en miles de años. Dado que ese era el caso, esta vez tuvo que tomar la iniciativa de atacar. Después de pensar hasta este punto, Tang Sen ya no dudó e inmediatamente emitió una orden: Tai Seng, forma inmediatamente un equipo, iremos a rescatarlos. Al escuchar esto, los ojos de Tai Seng se iluminaron y su rostro se puso rojo de emoción mientras rugía: sí, señor. Al comer bien y usar ropa abrigada todos los días, los cuerpos de Tai Seng y los demás también se volvieron gradualmente más fuertes. Ahora que tenía un arma de alta calidad y Lu Cheng en quien confiar, Tai Seng comenzó a extrañar los días en que luchaba con monstruos. No podía esperar a aparecer frente a los hombres cabeza de perro y probar qué tan afilada era su arma. Hubo muchos guerreros en la ciudad sagrada del dragón que tuvieron este pensamiento, así que después de recibir la orden, comenzaron a frotarse los puños con emoción. Siguiendo la orden de Tang Sen, toda la ciudad inmediatamente comenzó a moverse. Los soldados seleccionados rápidamente comenzaron a reunirse. Según los nómadas de la tribu nómada, había al menos 200 personas con cabeza de perro. Por lo tanto, Lu Cheng estaba preparado para enviar un equipo de 100 hombres. Con la ventaja de su equipo, no estarían en desventaja en la batalla. Tang Sen no quería enviar a tanta gente. Con las armas en su almacenamiento espacial, estaba seguro de que podría matar a todas estas personas con cabeza de perro por sí mismo. Sin embargo, cuando vio las expresiones de emoción en los rostros de Tai Seng y los demás, no dijo nada. La recién construida ciudad del dragón sagrado necesitaba una victoria en la batalla, y estos soldados que habían obtenido un excelente equipo también deseaban una victoria en la batalla. Dado que ese era el caso, ¿por qué debería detenerlos? Si realmente hubiera peligro de víctimas, no sería demasiado tarde para salvarlas. La docena de errantes nómadas, que iban vestidos con equipos dorados, no tenían el aire de un nuevo rico en absoluto. En cambio, miraron a los guerreros de la ciudad del dragón sagrado con envidia, especialmente cuando vieron que todos los guerreros llevaban la misma armadura y empuñaban armas afiladas. Tenían tanta envidia que incluso babearon. La organización a la que pertenecían estos guerreros debe ser muy poderosa y el líder de la organización debe ser un gran magnate. De hecho, les dio a todos un conjunto de armaduras y armas. Aún no sabían de la existencia de la ciudad sagrada del dragón, porque Tai Seng ni siquiera les permitió dar medio paso hacia el valle. Tampoco sabían que estos soldados eran los residentes de la ciudad torre a la que tenían mucha envidia y veían como su objetivo final. Para acelerar, Tyson incluso trajo un tractor y un triciclo. Todos subieron al vehículo y el compartimento estaba lleno. Aún así, todavía había algunas personas que no podían subir al tractor y terminaron sentadas en la parte delantera del tractor. Tang Sen miró los 4 autos que estaban llenos de gente. De repente sintió como si estuviera mirando a un indostaní apretujado en un tren en su mundo original. Al ver que en el auto no cabían tantas personas, Tai Seng comenzó a rugir y ordenó a los de mayor cultivo que subieran al auto como vanguardia, mientras que los de menor cultivo solo podían correr detrás. Después de confirmar que no se perdieron nada, Tang Sen agitó la mano y abrió el camino con Tai Seng y un nomad. El resto de la gente lo siguió de cerca.
El poderoso grupo retumbó a lo largo del camino mientras atravesaban rápidamente el desierto. Tang Sen dio la bienvenida a la brisa en el desierto y miró a los 100 soldados Lo Chen que estaban armados hasta los dientes. Una sonrisa apareció en la comisura de su boca mientras secretamente pensaba que su arduo trabajo no fue en vano. Este equipo finalmente tenía una forma. Aunque el cultivo de los soldados de la ciudad del dragón sagrado era desigual y su fuerza general era muy inferior a la del ejército de la ciudad de Black Rock, con el equipo proporcionado por Tang Sen, fue suficiente para protegerse. Lo siguiente que tenía que hacer era llevarlos a despejar el desierto cercano, reunir a los Wanderers dispersos y fortalecer Holy Dragon City tanto como fuera posible para obtener una gran cantidad de cuentas cerebrales. Cuando fueran lo suficientemente fuertes, sería el momento de que la ciudad sagrada del dragón expandiera su territorio. Tang Sen giró la cabeza y miró en dirección a Black Rock City. Murmuró para sí mismo en su corazón. Esperaba que esos tipos que estaban destinados a ser sus enemigos le dieran la oportunidad de crecer y recuperar el aliento. De esa manera, también les daría una ceremonia final decente. Una vez que sus acciones pusieron en peligro a la ciudad sagrada del dragón, no podían culparlo por usar medios sin escrúpulos. Con un medio de transporte más rápido, las largas distancias ya no eran tan grandes. Después de aproximadamente una hora, Tyson envió una señal a través del valquietalkie de que había descubierto al enemigo. Al ver esto, Tang Sen inmediatamente sacó sus binoculares y miró en la dirección que Tyson había indicado. En la hierba salvaje que llenaba el cielo, había alrededor de un centenar de humanos sin apenas ropa atados con cuerdas, avanzando cojeando con expresiones de desesperación. Había más de 200 kobolds feroces y feos en los alrededores. Llevaban armas que parecían lanzas cortas, y saliva apestosa goteaba de las comisuras de sus bocas mientras azotaban continuamente a los tambaleantes Wanderers. De vez en cuando, había personas que no podían moverse siendo azotadas, e inmediatamente la sangre manaba de sus cuerpos desnudos. Los ladridos y risas salvajes del hombre con cabeza de perro se podían escuchar de vez en cuando. Parecía muy orgulloso. El ruido del convoy alertó a la gente con cabeza de perro. Inmediatamente miraron en dirección a Tang Sen y los demás y ladraron salvajemente al mismo tiempo. Los cautivos humanos también habían descubierto al equipo de Tang Sen. Algunos de ellos intentaron gritar pidiendo ayuda, pero las lanzas de la gente con cabeza de perro los arrojaron al suelo. Tenían la cabeza cubierta de sangre y no se sabía si estaban vivos o muertos. Los dos bandos se enfrentaron con una distancia entre ellos. Después de que Tai Seng se paró en el auto y observó por un momento, volvió la cabeza hacia Tang Sen y dijo, nunca antes había visto a estos kobolds. Tienen cierto nivel de disciplina y sus armas y equipo también son muy uniformes. Según mi suposición, probablemente sean una tribu extranjera que acaba de mudarse aquí. Incluso podrían estar construyendo una ciudad aquí. Tang Sen también había aprendido de Murong Xiyan que todas estas razas indígenas monstruosas tenían su propio sistema social único. En las torres de estas razas extranjeras, también había un señor de la ciudad que gobernaba sobre un gran número de razas extranjeras. De vez en cuando, estas razas alienígenas salían a buscar en el desierto y capturar humanos para esclavizarlos y mantenerlos en cautiverio, incluso hasta el punto de usarlos como alimento. Por lo tanto, los humanos que cayeron en manos de las razas alienígenas estaban casi mejor muertos. Después de que estos pensamientos circularon en la mente de Tang Sen, observó inexpresivamente por un momento más antes de preguntarle a Tai Seng, solo quiero preguntar, ¿confías en aniquilarlos a todos? No hubo vacilación en la respuesta de Tai Seng mientras asentía pesadamente con la cabeza, no te preocupes, no hay problema. Dado que ese es el caso, Sensen. Tang Sen agitó la espada de batalla en su mano y tomó la iniciativa para cargar hacia adelante. Entonces no dejes a nadie con vida. Mata a bien. Todos los soldados de Holy Dragon City desenvainaron sus afiladas espadas y se abalanzaron sobre los kobolds con odio en sus rostros. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 101. Capítulo 101, Victoria y Elección, 1. Traductor, 549-690339. La batalla fue acalorada desde el principio, y la sangre y la carne se esparcieron por toda la grava del desierto. Los humanos y estas razas extranjeras eran enemigos naturales, y la mejor manera de comunicarse entre sí era a través de espadas y sangre. El hombre con cabeza de perro frente a Tang Sen mostró sus colmillos amarillos y dejó escapar un gruñido mientras se abalanzaba sobre él. En comparación con los humanos, la velocidad de carrera del hombre con cabeza de perro era un poco más rápida. En un abrir y cerrar de ojos, ya se había abalanzado frente a Tang Sen. Una lanza corta apuñaló hacia su pecho.
Tang Sen se hizo a un lado e inmediatamente ejerció fuerza desde su cintura. Una espada de batalla envuelta en una fuerza extremadamente fuerte cortó despiadadamente el cuerpo del hombre con cabeza de perro. El hombre con cabeza de perro dejó escapar un chillido espeluznante mientras su cuerpo convulsionaba violentamente. Una herida aterradora apareció en la parte superior de su cuerpo, desde el hombro hasta la cintura. Los objetos de colores cayeron al suelo con estrépito. Evitando las salpicaduras de sangre, Tang Sen ya no prestó atención al hombre con cabeza de perro que definitivamente iba a morir. Levantó la pierna y pateó a un hombre con cabeza de perro que estaba equipado para tender una emboscada a un soldado de Holy Dragon City. Al escuchar el sonido nítido de su cintura, era probable que la columna lumbar del hombre con cabeza de perro ya hubiera sido destrozada. Por el rabillo del ojo, Tang Sen vio a un hombre con cabeza de perro apuntándole con su lanza. Se giró ferozmente y al mismo tiempo pateó una piedra del suelo del tamaño de un puño, estrellándola con precisión en la garganta del hombre con cabeza de perro. La piedra le rompió la garganta al hombre con cabeza de perro. Le dolía y estaba a punto de extender la mano para cubrirse el cuello, pero el cuchillo de Tang Sen le cortó la cabeza por la mitad. Tang Sen atacó a izquierda y derecha dentro de la gente con cabeza de perro. En un periodo de tiempo extremadamente corto, mató a 6 personas con cabeza de perro. Las otras partes del campo de batalla también estaban enfrascadas en batalla. Unas cuantas flechas de ballesta atravesaron el aire y perforaron profundamente la frente del kobold. La punta de flecha afilada hizo pedazos el cerebro del kobold. Jemmy, que estaba medio arrodillado en el suelo, rápidamente guardó la ballesta que atesoraba. Ni siquiera miró al hombre con cabeza de perro al que le había disparado en la garganta. Desenvainó su espada y decapitó al hombre con cabeza de perro que se abalanzaba sobre él. La cabeza del perro feo voló hacia el cielo y cayó al suelo con sangre salpicando por todas partes. Matar. Tyson rugió mientras blandía una nueva espada de mango largo, cortando a todos los kobolds por la mitad. Le había dado su Cold Steel Katana a Lisa, y esta era perfecta para él. Mel Dragons blandió sus 2 sables largos y delgados, y era tan ágil como una mariposa. Cada movimiento que hacía estaba dirigido a los puntos vitales del kobold y era extremadamente ágil. La mayoría de los ataques del kobold fueron fácilmente esquivados por él. El viejo Mac era en verdad un viejo zorro, y su estilo de lucha también era astuto e insidioso. En ese momento, ya había matado a 2 hombres cabeza de perro, y a ambos les abrió las pelotas a patadas durante la batalla. El corazón del gato de hueso se llenó de ira. Agitó su espada con locura y cortó a un hombre con cabeza de perro que lo había atacado furtivamente. Luego maldecía, que te jodan, viejo noveno Su. Su Laojiu miró al feroz Bonkar y luego miró al hombre con cabeza de perro que había sido cortado en pedazos. Su fuerte cuerpo se estremeció y rápidamente se mantuvo alejado de este tipo, temiendo que se volviera loco y cortara a la gente. Todos los soldados de la ciudad del dragón sagrado estaban luchando valientemente contra el enemigo. Las medidas defensivas en las que Tang Sen había gastado mucho dinero para construir para ellos habían desempeñado su papel. Cuando se enfrentaron a los ataques superficiales del kobold, les devolvieron el favor con un golpe fatal. Tang Sen había experimentado la batalla una y otra vez. De hecho, había desarrollado un rastro de enamoramiento por este tipo de batalla de vida o muerte. Agitó salvajemente el arma en su mano. Aunque sus ataques fueron completamente irregulares y completamente aleatorios, la intención asesina que brotó de su cuerpo causó que uno estuviera aterrorizado. No necesitaba considerar ninguna técnica cuando luchaba contra los kobolds de bajo nivel con su fuerza de nivel 3. Fue una pelea frontal. Con el arma pesada y su fuerza anormal, había matado al menos a 20 kobolds en solo unos minutos. Matanzas, gritos, salpicaduras de sangre y cadáveres esparcidos por todo el campo. El número de personas con cabeza de perro disminuyó a medida que fueron asesinadas. Al final, unos cuantos guerreros rodearon a una persona con cabeza de perro y la cortaron en 8 pedazos mientras ladraba miserablemente. Tang Sen levantó su sable manchado de sangre y lo barrió por el campo de batalla. Sin embargo, descubrió que Qianlong estaba peleando con un líder kobold. Por el aspecto del cultivo de este líder kobold, lo más probable es que estuviera en el rango 2. No es de extrañar que Qianlong no pudiera matarlo tan rápido. Sacó su arma y disparó un tiro en la parte posterior de la cintura del líder kobold. El líder kobold tropezó y Qianlong aprovechó la oportunidad para tirarlo al suelo de una patada. Luego sacó su cuchillo militar con la intención de degollarlo. No lo mates todavía. Manténlo para interrogarlo. Este tipo es el líder de los hombres sabuesos, por lo que debería saber muchas cosas. Thousand Dragon asintió y rápidamente sacó una cuerda hecha de tendones monstruosos de su cintura, atando fuertemente al líder kobold. 1.
Cuando Tai Seng se rió maniáticamente y blandió su espada, decapitando a un hombre con cabeza de perro, la batalla ya había llegado a su fin. El suelo estaba lleno de los restos de los hombres con cabeza de perro, y los que no habían muerto estaban todos cubiertos de heridas y gemían sin parar mientras escupían sangre. Chang Yan miró a Tyson, quien le dio una mirada comprensiva y casualmente cortó el cuello de un hombre con cabeza de perro con una herida en el abdomen. Jenny y los otros soldados también levantaron sus espadas chorreantes de sangre y atacaron a los hombres con cabeza de perro que aún estaban vivos. Tang Sen vio a un hombre moribundo con cabeza de perro luchando de dolor. Cuando vio que lo estaba mirando, el hombre con cabeza de perro inmediatamente miró a Tang Sen con una mirada feroz. Reveló sus dientes caninos y entrecerró los ojos, luciendo muy feroz. Tang Sen se burló cuando vio esto. Señaló al hombre con cabeza de perro. El errante que estaba a cargo de liderar el camino inmediatamente corrió hacia adelante y usó el martillo dorado que acababa de recoger del hombre con cabeza de perro para acabar con él. Por encima de ellos se oía el desagradable graznido de una bandada de pájaros carroñeros. Siguieron dando vueltas. Dondequiera que aparecieran estas aves en grupos en el desierto, significaba que había montones de cadáveres en el suelo. Se dio vuelta y miró a los humanos que estaban atados por los kobolds. Se dio cuenta de que no parecían estar contentos con el rescate. En cambio, parecían preocupados. Los monstruos criados por la tribu habían sido asesinados por los hombres cabeza de perro y habían perdido aquello de lo que dependían para sobrevivir. Encontrar tal desgracia en el desierto también significó que su camino de supervivencia había sido cortado. ¿Qué deberían hacer de ahora en adelante? Todos los miembros de la tribu nómada rescatados estaban perdidos. Después de ver esta escena, Tang Sen se dio cuenta levemente en su corazón. Estaban preocupados por su futuro, ¿verdad? Los guerreros de la ciudad del dragón sagrado blandieron sus espadas y reunieron a todos los vagabundos de la tribu nómada rescatada, rodeándolos. Al ver a los guerreros de la ciudad del dragón sagrado completamente armados con rostros inexpresivos, la tribu nómada Wanderer se sintió extremadamente incómoda. La voz de Tang Sen de repente se volvió fría cuando sus ojos recorrieron a la multitud cansada e inquieta. Habló en voz baja, no muy alta pero que todos podían escuchar, les daré dos opciones. 1, te dejaré ir, pero no me importará tu vida o tu muerte. No te daré ninguna protección. La segunda es que si me sigues, no tendrás que preocuparte por la comida ni por la ropa. Estarás protegido por poderosas fuerzas marciales y todo lo que tendrás que hacer es aportar tu fuerza y trabajar duro para la construcción de la ciudad. Si te desempeñas bien, incluso puedes obtener el estatus de residente de la ciudad de Lu. Tang Sen, que estaba parado en un lugar alto, extendió su mano y señaló a todos. Su tono era incomparablemente decidido. Ahora, dime tu elección. Las personas que originalmente estaban perdidas quedaron atónitas. Sin embargo, sus ojos se iluminaron gradualmente. Pronto, alguien gritó que siguiera a Tang Sen. Este grito fue repetido por todos los Wanderers. En este mundo donde las vidas humanas eran tan preciosas como la hierba, fue una bendición de Dios tener esa oportunidad de tomar una decisión. La gente elegiría instintivamente el lado que les beneficiaría y no había necesidad de preocuparse por tomar esta decisión. Tang Sen estaba secretamente feliz en su corazón. Había casi 200 hombres y mujeres jóvenes y fuertes que se habían convertido en sus subordinados. Esto significaba que la ciudad sagrada del dragón no estaba lejos de volverse poderosa. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 102. Capítulo 102. ¿Hay que ser despiadado si quiere dominar el mundo? Traductor, 549-690339. El viejo Mac ordenó a los soldados que limpiaran el campo de batalla, mientras los heridos descansaban y trataban sus heridas. Ya fue una gran victoria para ellos no perder ni un solo soldado en esta batalla. La moral de los soldados victoriosos era alta, e incluso los heridos estaban llenos de sonrisas. Bromearon y se rieron el uno del otro. Tang Sen, acompañado por Qianlong y Tai Seng, caminó hacia el frente del hombre con cabeza de perro atado y lo evaluó con una mirada fría. Debido a que Sen Tang le disparó, el líder kobold había perdido bastante sangre. Sin embargo, la vitalidad de este tipo era muy tenaz. Incluso en este momento, todavía giraba constantemente su cuerpo, como si estuviera planeando escapar. 1. Qianlong le dio al hombre con cabeza de perro una patada feroz, pero el hombre con cabeza de perro casi le muerde la pierna. La ferocidad del hombre con cabeza de perro era evidente. Tang Sen, naturalmente, no mostró ninguna piedad cuando vio que el hombre con cabeza de perro todavía no estaba siendo obediente incluso en este momento.
Después de que Qianlong lo pateara despiadadamente varias veces, este tipo finalmente se volvió obediente. Sin embargo, sus ojos todavía estaban llenos de ferocidad. Al mismo tiempo, usó un tono extraño para murmurar algunas palabras. Qianlong y Tai Seng estaban completamente confundidos y no podían entender lo que decía el hombre con cabeza de perro. Sin embargo, Tang Sen, que había activado el traductor de idioma universal, entendió lo que decía el hombre con cabeza de perro. Tang Sen explicó mientras miraba a las dos personas que tenían expresiones en blanco: nos está regañando, diciendo que tarde o temprano su jefe nos matará y luego nos colgará para convertirnos en carne seca. Qianlong se enfureció al escuchar esto y volvió a patear al hombre con cabeza de perro. Sin embargo, el hombre con cabeza de perro solo se rió con desdén, como si se estuviera burlando de un animal. Tang Sen miró al hombre con cabeza de perro de aspecto feroz y se burló con desdén. Luego, bajo las miradas atónitas de Tai Seng y su compañero, usó el mismo lenguaje que el líder con cabeza de perro y dijo: sigues siendo tan terco incluso cuando estás a punto de morir. ¿Crees que le pediré a alguien que te ate y te deje ver cómo cortan tu propia carne en fina piel con un cuchillo pequeño? El líder con cabeza de perro, que originalmente tenía una expresión feroz, quedó inmediatamente atónito cuando escuchó esto. Miró a Tang Sen y guardó silencio por un momento antes de preguntar: humano, ¿realmente puedes hablar nuestro idioma? ¿Son solo algunos simples gemidos y ladridos? ¿Qué tiene de difícil? Cuéntame la situación de tu tribu o te cortaré en 1000 pedazos. Créeme, ese sentimiento no será bueno. Tang Sen respondió sarcásticamente cuando escuchó esto. Reveló una expresión desdeñosa hacia el vocabulario simple y pobre de la raza extranjera. El hombre con cabeza de perro entrecerró levemente los ojos cuando escuchó esto. Él no dijo nada. Solo enderezó obstinadamente su cuerpo y miró a Tang Sen sin mover los ojos. ¿Me lo vas a decir o no? Si no me lo dices, ¿realmente voy a hacer un movimiento?, preguntó Tang Sen. La intención asesina se reveló en sus ojos. Humano, ni siquiera lo pienses. Incluso si me matas, no revelaré ninguna información sobre nuestra tribu. Solo ríndete. El líder kobold miró a Tang Sen y se burló. Había un rastro de desprecio en sus ojos. ¿Podría ser que este humano que conocía el idioma kobold no sabía que los kobolds preferirían morir antes que traicionar a su maestro? Chang'an miró a los ojos del líder kobold y pareció haber entendido algo. Impotente le dijo a Tyson: vamos a matarlo, pero no dejemos que muera tan fácilmente. Luego regresaremos al valle. Después de que Tang Sen terminó de hablar, ya no miró al líder kobold. En cambio, miró aturdido el cielo distante. Un sonido de retorcimiento vino detrás de él, seguido de un gemido doloroso. Qianlong se acercó desde atrás. Limpió su cuchillo militar manchado de sangre y le preguntó a Tang Sen: señor de la ciudad, que la tribu kobold debería estar cerca. ¿Quieres que vaya a investigar? Me encargaré de este asunto yo mismo. Tú y Tai Seng tienen cosas más importantes que hacer. Tang Sen pensó por un momento y dijo: ahora que la raza de los no muertos estaba causando estragos en esta área, Holy Dragon City pudo obtener un respiro temporal debido a su ubicación oculta y el terreno baldío de grava como barrera. Sin embargo, esta situación no puede durar mucho. Calculo que muy pronto habrá muertos vivientes dispersos. Holy Dragon City definitivamente entrará en la mira de los no muertos. De acuerdo con su estilo de destruir todos los seres vivos, definitivamente no dejarán ir a Holy Dragon City. Por tanto, una gran batalla es inevitable. Aparte de la carrera de cadáveres, Black Rock City también será nuestro futuro enemigo. Si existe la posibilidad, destruiré ese lugar sin dudarlo, incluso si eso significa sacrificar a los ciudadanos inocentes de Black Rock City. De lo contrario, una vez que Black Rock City haya escapado de la crisis de la raza de los cadáveres, definitivamente usarán todas sus fuerzas para destruir Holy Dragon City, porque no permitirán que exista ninguna otra ciudad en esta tierra. Les impedirá dormir y comer en paz. He hecho todo lo posible para evitar matar a la raza humana porque, en comparación con las poderosas tribus extranjeras, la raza humana es demasiado miserable y lamentable. Puedes pensar que soy demasiado misericordioso, pero de hecho, también creo que soy una persona de buen corazón, especialmente cuando se trata de tratar con la raza humana. Pero ahora, como señor de la ciudad sagrada del dragón, asumo las vidas de los residentes de la ciudad y sus esperanzas para el futuro. Por eso debo ser despiadado y sin escrúpulos al tratar con mis enemigos. Solo así podrá Holy Dragon City mantenerse erguida. Después de que Tang Sen terminó de hablar, se volvió para mirar a Qianlong y luego a Tai Seng, que acababa de acercarse y dijo en voz baja: es hora de usar las armas de fuego que traje la última vez para entrenar. Con estas armas, creo que Black Rock City ya no tendrá el poder para luchar contra nosotros. Incluso podemos destruirlo en cualquier momento.
Sin embargo, los principales enemigos que tenemos delante son la raza de los no muertos y los hombres cabeza de perro. Tengo la premonición de que, aunque estas armas de fuego pueden hacernos invencibles en esta área, este mundo es demasiado vasto y hay oponentes poderosos en todas partes. Es muy probable que en algún momento, estas armas de fuego no puedan dañar al enemigo, y los poderosos equipos de batalla de cultivadores serán los maestros del campo de batalla. Entonces, quiero que trabajen duro para guiar a los residentes calificados a cultivarse. En cuanto a los recursos de cultivo, podemos comprarlos, o incluso robarlos. Tang Sen suspiró cuando dijo esto. Miró en dirección a Black Rock City y lentamente dijo, en este aspecto, Black Rock City, una ciudad antigua con miles de años de historia, ha hecho un muy buen trabajo. Hacen todo lo posible para cultivar niños talentosos, permitiéndoles comenzar a cultivarse desde una edad temprana y también brindándoles generosas recompensas. Solo vimos cuán poderosos eran los cultivadores de Black Rock City, pero no vimos el precio que Black Rock City tuvo que pagar. Las palabras de Tang Sen dejaron sin palabras a Qianlong y Tai Seng. Podían sentir la existencia de peligro por las palabras de Tang Sen. Como parte de Holy Dragon City, también estaban secretamente preocupados. Entonces, si queremos proteger y fortalecer Holy Dragon City, necesitamos todo nuestro arduo trabajo. ¿Puedo confiar en ti? Tang Sen miró a sus dos capaces subordinados y preguntó en un tono muy solemne. Qianlong y Tai Seng intercambiaron una mirada y dijeron al unísono, no defraudaré al señor de la ciudad. Tang Sen los miró a los dos y sonrió. Después de lo cual no dijo nada más. En cambio, continuó mirando al cielo aturdido. Esta era la primera vez que observaba cuidadosamente el cielo del mundo de las torres. Descubrió que era extremadamente alto y muy lejano. Gracias a la protección de la llanura de grava árida, había muy pocos monstruos en el área cercana, por lo que el equipo regresó sano y salvo. Como Holy Dragon City era una ciudad de nivel 1, el número de residentes estaba limitado a 500. Estos 200 vagabundos que acababan de entrar al valle aún no podían disfrutar de los beneficios de ser residentes. Solo con un buen desempeño se les otorgaría el estatus de residente cuando la ciudad ascendiera al nivel 2. Alojaron temporalmente a los errantes en el mercado que se estaba construyendo en el valle y organizaron que la gente les entregara comida y agua. Descansarían allí por la noche porque no había monstruos en el valle excepto el lago, por lo que no era peligroso pasar la noche allí. A la mañana siguiente, se unirían al equipo que construiría el valle y contribuirían a la ciudad sagrada del dragón. Después de que Tang Sen regresó con Lu Cheng, fue con Qianlong y Tai Seng al lugar donde se almacenaba el fuego militar. Luego seleccionó los diferentes tipos de armas y les enseñó a los dos cómo usarlas. Lu Cheng elegiría a los residentes que no tuvieran talento para el cultivo y los capacitaría sobre cómo usar estas armas. También formaría un equipo con armas de fuego como arma de combate principal y armas blancas como auxiliar. En cuanto a los residentes que tenían talento en el cultivo, además de dominar el uso de armas de fuego y armas, la mayor parte de su energía todavía se concentraba en el cultivo y mejorar su fuerza. Sus armas principales seguían siendo espadas y las armas de fuego eran solo auxiliares. Después de que los residentes a cargo de los guardias de combate hubieran dominado la operación simple de las armas de fuego y Tang Sen hubiera explorado la ubicación de la tribu Kobold, la ciudad sagrada del dragón llevaría a cabo una operación de exterminio de la tribu Kobold y los eliminaría por completo de esta área. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 103. Capítulo 103, Centinelas Kobold 1. Traductor, 549-690339. Después de que Tang Sen entregó los asuntos de la ciudad del dragón sagrado a todos, hizo algunos preparativos y dejó la torre sola, dirigiéndose al lugar donde había matado al hombre con cabeza de perro. Aunque pudo confirmar aproximadamente que la gente con cabeza de perro estaba cerca, el desierto interminable era simplemente demasiado vasto. Había innumerables lugares extraños y escondidos. No fue una tarea fácil encontrar el campamento de los cabeza de perro. Tang Sen tenía una habilidad misteriosa. Incluso si se encontrara en peligro, podría escapar fácilmente. Por lo tanto, él era la mejor persona para explorar la situación del enemigo. Además, desde que llegó al mundo de las torres, el rango de actividad de Tang Sen se limitó a las cercanías de Black Rock City. Esta vez también aprovechaba para salir y echar un vistazo. La característica más grande del desierto era su desolación. Solo había una persona caminando sola en este vasto mundo. Este tipo de sentimiento de soledad casi hace que uno colapse. Afortunadamente, había muchas cosas en el desierto que eran extremadamente novedosas para Tang Sen. Pudo compensar la depresión en su corazón.
Debido a que estaba solo, la velocidad de Tang Sen fue extremadamente rápida. No pasó mucho tiempo antes de que llegara al lugar de la batalla anterior. La sangre que salpicó la grava se había secado hacía mucho tiempo y los cadáveres de los kobold se habían convertido en montones de huesos blancos, esparcidos por todas partes. Este fue el mérito de algunos monstruos carroñeros en el desierto. No soltarían nada sobre los cadáveres excepto los huesos blancos. Tang Sen pisó el hueso del hombre con cabeza de perro. Después de un sonido nítido de crack, se partió en dos. Tang Sen recogió el hueso roto y echó un vistazo antes de tirarlo casualmente a un lado. Tang Sen reflexionó por un momento después de recorrer con la mirada los alrededores. Luego, se dirigió hacia una zona montañosa en la distancia. A la gente con cabeza de perro le gustaba vivir en cuevas. La mayoría de sus residencias estaban ubicadas en terrenos ligeramente más elevados. Luego cavarían una cueva y vivirían en ella. Según los errantes de las tribus nómadas, estos pueblos con cabeza de perro eran particularmente fértiles y tenían una vitalidad particularmente tenaz. A menudo, solo hacía falta unos pocos años para que una pequeña tribu con cabeza de perro se expandiera rápidamente hasta convertirse en una tribu grande. Fue por esta razón que los descendientes de la gente con cabeza de perro abandonarían la tribu después de crecer. Tomarían los recursos proporcionados por la familia y luego encontrarían una tierra adecuada en el desierto para vivir y reproducirse. Tang Sen de repente pensó en el fundador de Black Rock City. Después de convertirse en adulto, llevó a sus subordinados a explorar el desierto antes de establecer Black Rock City. Sin embargo, la diferencia entre los dos fue que el fundador de Black Rock City salió voluntariamente a explorar, mientras que los descendientes de las personas con cabeza de perro que eran influyentes y poderosos tuvieron que salir a explorar. Fue precisamente por este hábito que llevó a una gran cantidad de kobolds en el desierto. Aunque se habían enfrentado a innumerables crisis de extinción, aún podrían resurgir en muy poco tiempo. Aunque no eran la raza alienígena más poderosa del mundo de Lo Cheng, eran una de las razas alienígenas más tenaces. Tang Sen estaba pensando en algo mientras caminaba. Se estaba acercando cada vez más a la zona montañosa. Pasó una ráfaga de viento. Tang Sen, que estaba pensando en algo, de repente recuperó los sentidos y evitó fácilmente la lanza corta que lo atacaba. Un grupo de hierba silvestre emitió un ladrido parecido al de un perro. Inmediatamente después, dos personas con cabeza de perro salieron del interior. Enseñaron los dientes y se abalanzaron hacia Tang Sen. Sus ojos eran como si hubieran visto un montón de carne deliciosa. Tang Sen resopló con frialdad. Cerró la distancia entre él y la gente con cabeza de perro en unos pocos pasos. Al mismo tiempo, lanzó una patada voladora, barriendo a una persona con cabeza de perro a 4 o 5 metros de distancia. Esta patada aterrizó en la cintura de la persona con cabeza de perro, rompiendo directamente su columna lumbar. El hombre con cabeza de perro que había aterrizado en el suelo quedó medio paralizado. Se rascó con las manos y gritó de dolor. Su voz era aguda y penetrante. Al otro hombre con cabeza de perro no le importaba su compañero herido. En cambio, levantó su lanza corta y apuñaló hacia la parte inferior del abdomen de Tang Sen. La punta afilada de la lanza estaba a solo unos centímetros de su cuerpo. Al mismo tiempo, el feo rostro del hombre con cabeza de perro reveló una sonrisa siniestra. Sin embargo, la escena esperada de la lanza corta perforando el cuerpo humano no sucedió. La capa negra en realidad bloqueó la lanza corta que había atravesado innumerables cuerpos humanos y no podía moverse ni un centímetro. El hombre con cabeza de perro quedó atónito por un momento. Luego, tomó la lanza corta y la apuñaló directamente en la mandíbula inferior de Tang Sen. Tang Sen extendió su mano y bloqueó suavemente la lanza corta que venía hacia él. Al mismo tiempo, lo rompió en dos pedazos y lo insertó sin piedad en la cabeza del hombre con cabeza de perro de arriba a abajo bajo los ojos asustados del hombre con cabeza de perro. La mirada de Tang Sen se desvió hacia la zona montañosa mientras observaba al kobold caer suavemente. La tribu kobold debería estar cerca ya que había centinelas emboscados aquí. Tang Sen caminó lentamente hacia el frente del hombre con cabeza de perro cuya columna lumbar se había roto. Usó una mirada helada para mirarlo mientras escuchaba las palabras sucias que continuamente salían de su boca. Maldito humano, voy a sacarte el corazón y a comerlo con el polvo de hierba amarga. Entonces haré cecina de tu carne. Las cejas de Tang Sen se fruncieron ligeramente cuando escuchó la cruel maldición del hombre con cabeza de perro. ¿Has comido a mucha gente? El lenguaje kobold que repentinamente salió de la boca de Tang Sen sorprendió al kobold por un momento. Luego, se tumbó en el suelo y se rió salvajemente. Se rió muy feliz. Por supuesto, me he comido a muchos seres humanos. Muchas veces tenemos que depender de los seres humanos para sobrevivir a la hambruna. No sabes que puedo comer de muchas maneras, especialmente cultivadores humanos como tú.
No importa si son huesos o carne, todos son muy masticables. Tang Sen escuchó en silencio las fanfarronadas del hombre con cabeza de perro. Después de un rato, se levantó y se dio la vuelta para patear el cadáver del hombre con cabeza de perro que había matado a puñaladas con su lanza corta. Tang Sen se agachó y miró al hombre con cabeza de perro que todavía decía tonterías. Sacó su espada corta relámpago de color púrpura y cortó un trozo de carne del cadáver del hombre con cabeza de perro. Lo recogió de la espada corta relámpago púrpura y la colocó frente al hombre con cabeza de perro. ¿Has comido a tantos humanos? ¿Quieres probarlos de tu propia especie? El Kobold Sentry de aspecto loco quedó atónito cuando escuchó esto. Inmediatamente después, una pizca de locura brilló en sus ojos. Estiró desesperadamente la cabeza hacia adelante y trató de morder la pantorrilla de Tang Sen. Tang Sen dio un pequeño paso atrás para evitar la boca apestosa del hombre con cabeza de perro. Después de lo cual, se rió entre dientes mientras agarraba la cabeza del hombre con cabeza de perro y se metía con fuerza el trozo de carne en su boca. El hombre con cabeza de perro luchó con todas sus fuerzas y emitió un sonido gu-gu. Se negó a abrir la boca sin importar nada. Estabas tan feliz hace un momento, pero cuando fue tu turno de comerte a tu compañero, te negaste. Lamentablemente no te toca a ti tomar la decisión ahora, tienes que comer aunque no quieras. Tang Sen resopló con frialdad. Usó su espada para abrir las mejillas del hombre con cabeza de perro antes de meter un trozo entero de carne en su interior. El trozo de carne tenía aproximadamente el tamaño de 2 puños y medio. El hombre con cabeza de perro no quería comérselo, pero no podía escupirlo. Fue muy incómodo ahogarse con él. Sacudió la cabeza con sangre en la boca y sus ojos pasaron de la locura al miedo. Come, ¿por qué no estás comiendo? ¿Por qué no comes? Tang Sen gruñó, cortó otros 2 trozos y se los metió en la boca del perro. Observó cómo los ojos del perro se pusieron en blanco y estaba a punto de asfixiarse. Solo entonces calmó lentamente la ira en su corazón y tomó una pequeña calavera de la cintura del hombre con cabeza de perro. Tang Sen estaba seguro de que se trataba del cráneo de un niño. Ahora, estaba colgado de la cintura del hombre con cabeza de perro como adorno. El destino de ese niño podría imaginarse. Tang Sen miró fijamente las cuencas de los ojos negros del cráneo varias veces antes de agacharse y enterrarla profundamente en el suelo. Después de que Tang Sen se levantó, ya no le prestó atención al moribundo hombre con cabeza de perro y activó la cortina de luz cuántica sigilosa para seguir avanzando. Cuando pasó por la hierba donde se escondían los 2 centinelas con cabeza de perro, Tang Sen vio una cueva inclinada en el suelo. Debe ser el lugar de descanso de los centinelas con cabeza de perro. Sin embargo, los cráneos esparcidos alrededor de la cueva hicieron que Tang Sen sintiera que era bastante deslumbrante. Las malas hierbas en la zona montañosa eran un poco más densas, pero eso era solo en relación con la llanura de grava. A medida que se acercaba a las colinas, había más y más rastros de actividad del hombre cabeza de perro, pero la mayoría eran huesos dispersos. Los ojos de Tang Sen se llenaron de furia cuando vio esta escena. Sin embargo, a medida que se adentraba gradualmente en la zona montañosa, la furia en sus ojos se disipó gradualmente. Reemplazarlo fue una intención asesina irrefutable. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 104. Capítulo 104, 1. Destrozando el campo y arrebatando el cerebro. Traductor, 549-690339. Tang Sen se encontraba actualmente en un terreno elevado. La vista aquí era muy buena. Pudo ver fácilmente el paisaje circundante desde un terreno elevado. Cientos de kobolds estaban ocupados en un terreno llano no muy lejos. Parecían estar preparándose para algo. De vez en cuando, el líder de los kobolds ladraba y gritaba, haciéndolo muy animado. No muy lejos, había una olla enorme en la que se cocinaba comida. Un humano fue desnudado y tendido en el suelo. No se sabía si estaba vivo o muerto. Tang Sen miró los huesos esparcidos a su alrededor y el aceite que se agitaba constantemente en la olla. La comisura de su boca se torció levemente. Tang Sen escaneó lentamente todo el lugar. Descubrió que había muchas cuevas adyacentes en el montículo no muy lejos. De vez en cuando, entraban y salían personas con cabeza de perro, cargando algo. Una de las cuevas estaba custodiada por 2 hombres con cabeza de perro particularmente fuertes, con machetes en la cintura y lanzas cortas en las manos. No permitían que ningún hombre cabeza de perro se acercara, o les darían puñetazos y patadas. Tang Sen miró fijamente la entrada de la cueva por un momento y determinó que esta era la sala del tesoro de la gente con cabeza de perro. Definitivamente, esta tribu trajo recursos preciosos al interior, e incluso podrían ser la base del edificio y el cerebro.
La base que utilizaron los kobolds para construir su ciudad era diferente a la de los humanos. No vinieron de los edificios salvajes, sino que se separaron de los cimientos de la ciudad principal de Kobold, que se llamaba la Ciudad Sagrada. Después de que estas bases divididas fueran mejoradas mediante sacrificios continuos, se dividirían nuevamente y se las darían a los descendientes de los nobles Kobold que habían abandonado el clan. La razón por la que la gente con cabeza de perro hizo esto fue que solo este tipo de piedra angular del edificio que se separó de la piedra angular de la ciudad santa tenía el atributo más adecuado para la gente con cabeza de perro, que era la mejora de su capacidad reproductiva. Solo dando a luz y criando más podrían garantizar que las personas con cabeza de perro no fueran destruidas. Tang Sen no estaba interesado en este tipo de maldito atributo de piedra fundamental. Lo que le importaba eran las perlas cerebrales que se utilizaron como sacrificio durante la construcción de la torre. Esto se debía a que una vez construida la torre, el primer sacrificio requeriría 10.000 perlas cerebrales. Desde que lo encontró, no había ninguna razón para que no lo tomara. Además, Tang Sen también pudo ver que estas personas con cabeza de perro se estaban preparando para la construcción de la torre. Al observar el progreso, era probable que hoy pudieran realizar la ceremonia de sacrificio. Tang Sen pensó en secreto que era una gran coincidencia. Si estas personas con cabeza de perro hubieran construido con éxito sus torres y las personas con cabeza de perro defendieran la ciudad, la dificultad del ataque aumentaría enormemente. Incluso podría aumentar las bajas innecesarias. Definitivamente esta no era una escena que Tang Sen quisiera ver. En este momento, lo que tenía que hacer era esperar y ver. Esperaría hasta el momento más crítico para hacer un movimiento. Pensando en esto, Tang Sen se sentó en el suelo y observó al grupo de personas con cabeza de perro ocupadas con su trabajo sin decir una palabra. Permaneció allí sentado durante varias horas. Cuando Tang Sen vio a un grupo de personas con cabeza de perro cargando una plataforma de piedra negra y colocándola frente a la colina mientras gritaban, supo que había llegado el momento que había estado esperando. Se levantó apresuradamente y comenzó a mover sus extremidades algo entumecidas. Después de sacar la espada corta relámpago púrpura, Tang Sen comenzó a moverse lentamente hacia abajo. Cuando llegó al área que podía cubrir el mapa, se detuvo. No se atrevió a acercarse demasiado, porque la cortina de luz cuántica sigilosa no podía bloquear el sonido ni el olor. Si se acercaba demasiado, estas sensibles personas con cabeza de perro podrían detectarlo y descubrir su existencia. En ese momento, la gente con cabeza de perro comenzó a reunirse. Había al menos 1000 de ellos, y más de la mitad de ellos eran guerreros con cabeza de perro y lanzas bajas. No pasó mucho tiempo para que un kobold alto, que vestía mucho más exquisitamente que los otros kobolds, saliera lentamente de la cueva. Llegó a la plataforma de piedra negra bajo la adoración de muchos kobolds. Mirando la apariencia del hombre con cabeza de perro, debería ser el líder del clan de este grupo de personas con cabeza de perro. En ese momento, el jefe kobold, que estaba parado frente a la plataforma de piedra, tenía una expresión engreída en su rostro. Estaba levantando las manos en alto y murmurando algo. Tang Sen pudo escuchar claramente a través del traductor que la ceremonia de oración debía llevarse a cabo antes de que se completara la construcción de la torre. A continuación, tendría que sacrificar su cerebro. Efectivamente, el jefe kobold no tardó mucho en sacar una primera piedra de su pecho y colocarla en la plataforma de piedra. Usó un cuchillo afilado para cortarse el dedo y goteó su sangre sobre él. Al mismo tiempo, 10 personas con cabeza de perro salieron de la cueva fuertemente custodiada. Cada uno de ellos llevaba una pesada bolsa de cuero y caminó hacia la plataforma de piedra negra. Ahora, muévete. Tang Sen se acercó inmediatamente a los kobolds. Cuando estaba a solo una docena de metros de ellos, Tang Sen sacó 2 granadas de su espacio de almacenamiento. Apuntó uno al patriarca kobold y el otro al kobold arrodillado. Los arrojó al mismo tiempo. La granada que apareció de la nada se estrelló contra el suelo, provocando que los kobolds entraran en pánico. Los muchos guardias alrededor del patriarca kobold reaccionaron extremadamente rápido e inmediatamente protegieron al patriarca. Al mismo tiempo, movieron la nariz desesperadamente y se fijaron en la posición de Tang Sen en un instante. Sin embargo, antes de que pudieran hacer algo, las 2 granadas explotaron inmediatamente. El sonido ensordecedor era ensordecedor y los kobolds reunidos soltaron aullidos miserables uno tras otro. Las 2 granadas lanzadas por Tang Sen habían matado al menos a una docena de kobolds. Incluso uno de los guardias del patriarca kobold había muerto e innumerables kobolds habían resultado heridos. Al ver que la gente con cabeza de perro estaba sumida en el caos, Tang Sen no dudó en absoluto. Como una ráfaga de viento, corrió frente a las 10 personas con cabeza de perro que llevaban las bolsas de cuero y cortó con su espada los 2 brazos de una de las personas con cabeza de perro que sostenía con fuerza la bolsa de cuero. La espada corta del rayo púrpura era demasiado afilada.
Incluso después de que Tang Sen le cortara los brazos, el hombre con cabeza de perro todavía no sentía ningún dolor. Solo dejó escapar un aullido doloroso cuando vio que le habían cortado ambos brazos. Tang Sen agitó su mano y la bolsa de cuero, que todavía estaba firmemente sujeta por sus dos brazos rotos, fue colocada en su espacio de almacenamiento. Cuando las otras personas con cabeza de perro y bolsas de cuero vieron esto, inmediatamente se dieron la vuelta y corrieron hacia la cueva con las bolsas de cuero en la espalda. El resto de los cabeza de perro también se recuperaron del caos. Confiaban en su agudo sentido del olfato y ya se habían fijado débilmente en Tang Sen. Uno tras otro, se pararon detrás de las personas con cabeza de perro con bolsas de cuero e intentaron evitar que Tang Sen se las arrebatara. En este momento, el patriarca Kobold también estaba cubriendo uno de sus ojos sangrantes con su mano y rugiendo locamente a los miembros de su clan. Tang Sen pudo escuchar claramente lo que quería decir. Quería capturar a Tang Sen a toda costa. Los guardias Kobold al lado del patriarca Kobold arrojaron lanzas cortas a la espalda de Tang Sen. Tang Sen, que vio esta escena a través del mapa, inmediatamente la esquivó. Como resultado, después de que las lanzas cortas pasaron a Tang Sen, clavaron directamente varios kobolds al suelo. El nivel de estos guardias con cabeza de perro era de alrededor del nivel 2. Las lanzas cortas que lanzaron fueron extremadamente letales. Aunque Tang Sen tenía una capa negra para protegerlo, todavía no se atrevía a ser descuidado. Tang Sen no pudo evitar ponerse ansioso cuando vio a las personas con cabeza de perro y bolsas de cuero caminando cada vez más lejos. Inmediatamente sacó su rifle automático y disparó salvajemente frente a él. Las densas balas hicieron que la gente con cabeza de perro cayera en masa. Sin embargo, siguiendo el rugido del líder del pueblo con cabeza de perro, incluso más personas con cabeza de perro intrépidas inmediatamente llenaron el camino despejado por las balas. Luego se abalanzaron sin miedo hacia Tang Sen. Muchas hormigas podrían morder a un elefante hasta matarlo, sin mencionar que se enfrentaba a un grupo de personas con cabeza de perro extremadamente leales, feroces y locas. Cuando Tang Sen vio que la situación no era buena, inmediatamente activó su capacidad de teletransportación y escapó del cerco de la gente con cabeza de perro. Apareció directamente frente a las personas con cabeza de perro que llevaban bolsas de cuero. Suá suá suá. Tang Sen blandió su espada 3 veces seguidas, matando a todos los kobolds cerca de él. Al mismo tiempo, guardó los cerebros en su espacio de almacenamiento. Ahora, Tang Sen ya había arrebatado 4 bolsas de cerebros, mientras que las 6 bolsas restantes fueron llevadas por los 6 kobolds, cada uno corriendo en diferentes direcciones. Tang Sen maldijo en su corazón. Estas personas con cabeza de perro eran realmente muy astutas. Incluso supieron separarse y escapar. De esta manera, solo podría perseguir a una de las personas con cabeza de perro mientras los otros 5 aprovecharían la oportunidad para escapar. Aunque Tang Sen estaba furioso, no tenía otra opción. Solo podía fijarse en un hombre con cabeza de perro y rápidamente perseguirlo. El proceso de persecución no fue fácil. Bajo el mando de unos pocos kobolds con un sentido del olfato inusualmente sensible, constantemente le disparaban lanzas cortas. Hubo algunas ocasiones en las que casi perforaron la cara de Tang Sen. Lo asustó tanto que duplicó su velocidad antes de poder evitar esas lanzas cortas. Sin embargo, esta velocidad extrema consumió mucha fuerza física. Cuando Tang Sen corrió un gran riesgo al matar al hombre con cabeza de perro al que se había encerrado, su fuerza física estaba casi agotada. Definitivamente sería extremadamente peligroso si continuaran en esta situación. Tang Sen se mostró un poco reacio mientras miraba a las personas con cabeza de perro que llevaban bolsas de cuero en la espalda. Luego rápidamente se retiró a la distancia. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 105. Capítulo 105, capítulo 103, persecución y el árbol gigante. Traductor, 549-690339. Tang Sen corrió con gran dificultad. Estaba sin aliento, como si estuviera a punto de morir. Recordó que la última vez que corrió en un estado tan lamentable, fue porque había 3 centuriones monstruos cadáveres persiguiéndolo. Todos eran monstruos de nivel 4. Esta vez, los perseguidores fueron los kobolds extranjeros. El nivel más alto era solo el nivel 2, pero había entre 400 y 500. Los ojos de estas personas con cabeza de perro estaban todos rojos, revelando una apariencia de que querían morder a Tang Sen hasta matarlo. Aullaron mientras corrían y, al mismo tiempo, arrojaron desesperadamente las lanzas cortas en sus manos. Tenían una razón para odiar a Tang Sen. Después de todo, había destruido la ceremonia de sacrificio extremadamente sagrada para la construcción de la ciudad,
Arrebató los cerebros que fueron sacrificados durante la construcción de la ciudad e incluso mató a muchos de sus compañeros con cabeza de perro. No importa en qué punto fuera, fue suficiente para que los vengativos con cabeza de perro lo persiguieran hasta la muerte. La gente con cabeza de perro en el desierto era muy buena corriendo. Muchos de los objetivos que habían fijado fueron capturados y asesinados por las personas con cabeza de perro solo cuando estaban exhaustos de correr. Ahora, estaban usando el mismo truco nuevamente, tratando de correr hacia la muerte de Tang Sen. Sen Kon Tang tenía el cultivo de un tercer nivel, pero era impotente frente a cientos de personas enojadas con cabeza de perro. Después de todo, la llamada supresión de la base de cultivo se reflejó en el combate 1 a 1. Podría matar fácilmente a un hombre con cabeza de perro de nivel 2, pero cuando se enfrentó a un grupo de hombres con cabeza de perro de nivel 2, solo pudo huir. Simplemente escapar no era el estilo de Tang Sen. Durante este periodo de tiempo, utilizó granadas y rifles para distraer al enemigo. Incluso utilizó la tecnología negra de la aplicación infrasónica de su teléfono móvil. Sin embargo, todavía no pudo detener a este grupo de personas con cabeza de perro que parecían haber contraído rabia y estaban dispuestas a arriesgar sus vidas. Y cada vez que se giraba para atacar, los spears cortos lo golpeaban. Si fuera un poco más lento, las lanzas cortas lo golpearían. Aunque la capa negra podía bloquear la penetración de las lanzas cortas, aún así le dolía. Durante este periodo, varias lanzas cortas se dirigieron directamente hacia la cara de Tang Sen. Tang Sen estaba tan asustado que rápidamente lo esquivó para evitar ser desfigurado. El hombre con cabeza de perro también descubrió gradualmente que las lanzas cortas no podían atravesar la capa negra. La siguiente vez que atacaron, casualmente apuntaron a su cabeza al mismo tiempo. Esto hizo que Tang Sen no se atreviera a detenerse y atacar fácilmente. Había pensado en activar la teletransportación para irse, pero sospechaba seriamente que estos locos se quedarían donde estaban hasta que él apareciera nuevamente. Después de todo, se había encontrado con la misma situación en la construcción salvaje de la raza de los no muertos. Eso sería demasiado pasivo. Tang Sen no deseaba comenzar a perseguir y huir nuevamente después de ser teletransportado de regreso. Por tanto, debe pensar en un método. Cuando salió corriendo de la guarida de la gente con cabeza de perro, Tang Sen no observó la dirección. Ahora, mirando el paisaje circundante, parecía que se estaba alejando cada vez más de la ciudad sagrada del dragón. Era diferente de la llanura de grava cerca de Holy Dragon City. Esta tierra parecía muy fértil, pero, curiosamente, en ella no crecía ni una sola brizna de hierba. En cambio, estaba lleno de todo tipo de hongos extraños. El más alto de estos hongos medía en realidad más de 10 metros de altura y su sombrero era tan grande como un techo. Mientras Tang Sen corría, sin querer pateó algunos hongos grandes que parecían bollos de verduras. Sin embargo, se atragantó con el polvo amarillo que se había salpicado, lo que le hizo toser continuamente. Su garganta también sintió una incómoda sensación de ardor. Tang Sen, que había sufrido una pequeña pérdida, ya no se atrevió a tocar estos hongos. En cambio, rápidamente sacó una toalla para cubrirse la boca y la nariz mientras corría, haciendo todo lo posible para evitar estos aterradores hongos grandes. Los hombres sabuesos de atrás sufrieron una gran pérdida. Había muchos de ellos, y de vez en cuando, los hombres cabeza de perro pateaban los hongos que estaban llenos de polvo, provocando que estallaran en una serie de tos. Cuando las toses alcanzaron el cielo sobre los hombres cabeza de perro que los perseguían, fue como si hubieran encendido una baliza. El colorido polvo de hongos que se levantó era como una nube de humo. Muchas de las personas con cabeza de perro que tuvieron la idea de destrozar vivo a Tang Sen finalmente comenzaron a quedarse atrás una tras otra bajo el acoso del polvo de hongos. Se agacharon en el suelo y tosieron sin parar, como si estuvieran a punto de toser hasta sacarse los pulmones. Los kobolds que tosieron con especial violencia incluso comenzaron a toser espuma de sangre. El polvo cayó sobre los sudorosos hombres cabeza de perro, revelando de inmediato su extraña toxicidad. Algunos de los hombres cabeza de perro comenzaron a tener erupciones rojas, y el dolor y la picazón eran insoportables. Los hombres cabeza de perro se rascaron con sus afiladas garras hasta que su piel y carne se enrollaron y quedaron empapados de sangre, solo entonces se sintieron mejor. El pequeño hongo redujo directamente en un tercio el número de personas con cabeza de perro que perseguían a Tang Sen. El efecto fue mucho más fuerte que la amenaza de muerte. Después de que Tang Sen sin darse cuenta vio esta escena, inmediatamente se regocijó en su corazón. Sacó una granada de su espacio de almacenamiento y no necesitó detenerse y darse la vuelta para lanzarla. Solo necesitaba tirarlo casualmente detrás de él. Después de lo cual, la onda de choque de la explosión haría estallar una gran pila de hongos. Después de lo cual, un polvo de 5 colores se esparciría por todo el cielo.
Cuando las personas con cabeza de perro que lo perseguían vieron esto, inmediatamente usaron las palabras más viciosas para maldecir continuamente a Tang Sen. Sin embargo, no tuvieron más remedio que detenerse en seco y pensar en una forma de evitar este molesto polvo de hongos. Tang Sen vio que el efecto de hacer esto no era malo, por lo que disminuyó un poco la velocidad. Después de recuperar el aliento, arrojó algunas granadas más seguidas, explotando en una nube de humo de hongo. La gente con cabeza de perro estaba hecha un desastre y la escena era muy caótica. Quítate la ropa y dánosla. Entonces podrás regresar. Tang Sen rápidamente tomó un sorbo de agua. Estaba regocijado en su corazón por haber finalmente encontrado una manera de deshacerse de este grupo de personas con cabeza de perro. Sin embargo, no esperaba que un rugido ronco de una persona con cabeza de perro saliera repentinamente del humo. No mucho después, casi un centenar de personas con cabeza de perro, que estaban envueltas como momias y solo revelaban un par de ojos rojo sangre, salieron corriendo y se abalanzaron ferozmente hacia Tang Sen. Este tipo de polvo era igualmente estimulante para los ojos, provocando que los ojos de las personas con cabeza de perro se hincharan. Fue tan doloroso que desearon poder arrancarse los ojos. Sin embargo, para que fuera más fácil ver a Tang Sen con claridad, aún así revelaron sus ojos e hicieron todo lo posible para ensancharlos. El odio que se revelaba en sus ojos era prácticamente tangible. Esto se debió a que Tang Sen fue el primer ser humano que les hizo sufrir tales pérdidas y convertirse en un estado tan miserable. Un humano que solo era apto para ser alimento los había hecho tan miserables. Naturalmente, su intención asesina se estaba disparando. Lo que Tang Sen no sabía era que el polvo de hongos había reducido gravemente el sentido del olfato de las personas con cabeza de perro. Solo pudieron determinar vagamente la ubicación de Tang Sen. Si Tang Sen corriera un poco más y se escondiera, podría confiar en el efecto de la cortina de luz de invisibilidad cuántica para escapar de la persecución de este grupo de personas con cabeza de perro. Sin embargo, la gente con cabeza de perro lo había perseguido hasta el final por su sentido del olfato. Incluso si activó la cortina de luz cuántica sigilosa, fue inútil. Por lo tanto, en este momento, cuando Tang Sen vio al grupo de personas con cabeza de perro salir corriendo con los ojos rojos e hinchados, era como un pájaro asustado por el simple sonido de un arco. Él inmediatamente se escapó. El sonido de la carrera hizo que el grupo de personas con cabeza de perro, cuya audición no se vio afectada, se fijaran inmediatamente en la posición de Tang Sen. Todos reunieron todas sus fuerzas para perseguirlo. Al mismo tiempo, habitualmente querían dejar escapar un rugido. Sin embargo, lamentablemente descubrieron que debido al veneno del polvo del hongo, simplemente no podían dejar escapar un aullido fuerte y claro. Tang Sen, que acababa de recuperar el aliento, corrió durante media hora antes de volver a sentir la fatiga. Realmente no deseaba seguir corriendo así. También podría teletransportarse a su mundo original. Como mucho, simplemente esperaría a descansar antes de volver a correr. Este pensamiento pasó por el corazón de Tang Sen. Estaba a punto de activar la teletransportación cuando de repente descubrió que parecía haber un pico de la montaña solitaria no muy lejos de él. Cuando miró más de cerca, Tang Sen se sorprendió al descubrir que no se trataba de un pico de montaña en absoluto. En cambio, era un tocón de árbol podrido incomparablemente enorme. Este tocón de árbol tenía al menos varios miles de metros de altura, y esta era la altura después de que se rompió. Antes de que se rompiera, probablemente era lo suficientemente alto como para alcanzar el cielo. Desde que Tang Sen llegó al mundo de Lo Cheng, nunca había visto un árbol, lo que le hizo pensar que no había árboles en este mundo. Ahora que finalmente vio un árbol, no esperaba que fuera tan grande y solo quedara un tocón. Al mismo tiempo, Tang Sen también descubrió débilmente que parecía haber un enorme agujero en el árbol debajo del tocón. Tang Sen inmediatamente disipó la idea de teletransportarse. Respiró hondo y comenzó a correr salvajemente hacia el enorme tocón que parecía una montaña. A las personas con cabeza de perro que lo perseguían no les importaba a dónde iba Tang Sen. Solo tenían un objetivo, y era capturar a Tang Sen, pelarle la piel y arrancarle los tendones. Luego, lo convertían en una olla de deliciosa sopa de carne humana y la bebían. Quizás esta era la única manera de desahogar su ira y la de su líder de clan. Mientras continuaban corriendo y persiguiendo, Tang Sen y los perseguidores con cabeza de perro finalmente llegaron al agujero del árbol debajo del enorme tocón. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 106. Capítulo 106, el laberinto de los agujeros de los árboles y los extraños insectos. Traductor, 549-690339. Tang Sen llegó al tocón de la montaña y miró hacia arriba.
Este tocón parecido a una montaña tenía un aura extremadamente antigua. El tronco era duro como una roca y la corteza pelada revelaba colores moteados. El resto del árbol estaba cubierto de musgo. Tang Sen bajó la cabeza y miró el enorme agujero del árbol frente a él que tenía más de 10 metros de altura. Parecía estar extremadamente oscuro por dentro. No sabía qué peligro desconocido se escondía en su interior. Volvió la cabeza y miró a las personas con cabeza de perro que estaban a solo unas pocas docenas de metros de él. Tang Sen ya no dudó. Volvió la cabeza y entró directamente en el agujero del árbol. Cuando las personas con cabeza de perro que los perseguían vieron a Tang Sen entrar en el agujero del árbol, inmediatamente dejaron a 10 personas con cabeza de perro para vigilar la entrada. El resto de las personas con cabeza de perro también se precipitaron hacia el agujero del árbol como un enjambre de abejas. El espacio dentro del agujero del árbol era extremadamente grande. Era tan grande que era inconcebible. Era diferente de la oscuridad total que Tang Sen había imaginado. El interior del agujero del árbol estaba lleno de hermosas cosas fluorescentes. No estaba claro si eran plantas o animales. Balancearon ligeramente sus extremidades en forma de tentáculos y constantemente esparcieron polvo fluorescente en el oscuro agujero del árbol. Estar en una cueva así era como estar en un mundo de cuento de hadas. Tang Sen no quedó hechizado por esta hermosa escena. Solo los cielos sabían si este polvo era venenoso. Era mejor tener cuidado. Se ató fuertemente la toalla a la cara y miró a su alrededor. Descubrió que había innumerables túneles dentro del agujero del árbol, como si hubieran sido roídos por gusanos gigantes. Estaban sinuosos y conducían a lugares desconocidos. La gente con cabeza de perro detrás de él ya se había apresurado a entrar. Tang Sen ya no dudó. Escogió un agujero al azar y rápidamente entró en él. Las personas con cabeza de perro que lo seguían de cerca no vieron en qué pasaje había entrado Tang Sen. Además, su sentido del olfato había perdido su efecto y un olor extraño llenó el agujero del árbol. La gente con cabeza de perro se quedó perdida por un momento. En realidad habían perdido a Tang Sen. Para las personas con cabeza de perro que eran buenas rastreando, esto fue una gran humillación. Después de ser derrotado por Tang Sen uno tras otro, el líder del pueblo con cabeza de perro estaba a punto de volverse loco. Se dio la vuelta en el lugar más de 10 veces e incluso pegó la nariz al suelo para olfatear durante mucho tiempo. Finalmente, determinó aproximadamente la dirección en la que Tang Sen había escapado. Sin embargo, lo que le dio dolor de cabeza fue que había decenas de agujeros en la misma dirección. Solo Dios sabía en qué agujero había entrado Tang Sen. El líder kobold no tuvo más remedio que enviar algunos kobolds a cada cueva. No esperaba matar a Tang Sen. Solo esperaba que pudieran llamarlo a tiempo cuando lo descubrieran. De esta manera, los kobolds cercanos podrían apresurarse a ayudar. Pase lo que pase, tenían que recuperar el cerebro y Tang Sen tenía que ser devuelto para ser ejecutado. La idea del líder kobold era buena, pero cuando el grupo de kobolds entró en el agujero del árbol, se dieron cuenta de que el interior del agujero del árbol era como un enorme laberinto. Algunos de los pasajes se superponían, algunos eran callejones sin salida y algunos tenían varias bifurcaciones a medida que caminaban. No pasó mucho tiempo antes de que la gente con cabeza de perro perdiera el sentido de orientación. Comenzaron a buscar frenéticamente un camino en el túnel, pero por mucho que lo intentaron, no pudieron encontrar la dirección correcta. Antes de que se recuperara el sentido del olfato de las personas con cabeza de perro, solo podían correr por este pasaje laberíntico. Incluso si su sentido del olfato se recuperara, es posible que no pudieran salir de este pasaje laberíntico. No mucho después, los gritos roncos de los kobolds se podían escuchar débilmente. No se sabía qué habían encontrado. Tang Sen caminó lentamente a través del túnel iluminado por las criaturas fluorescentes. Sin embargo, no relajó su vigilancia en lo más mínimo. Hacía tiempo que había descubierto la extrañeza de este túnel. Si corriera al azar, era muy probable que se perdiera en este túnel y no pudiera salir de él en toda su vida. Tang Sen tenía la capacidad de teletransportarse al mapa y no tenía que preocuparse de no poder cargar. En ese momento, se sintió triste por esas personas obstinadas con cabeza de perro que lo perseguían. Él creía que definitivamente serían como moscas sin cabeza, corriendo y dando saltos al azar en el túnel, ¿verdad? Chang'an usó el detector de monstruos para escanear las criaturas fluorescentes que crecían en el túnel. Descubrió que no eran monstruos. Tang Sen exhaló un suspiro de alivio después de conocer el resultado exacto. Si estas criaturas fluorescentes que estaban en todas partes también fueran monstruos, incluso si tuviera la capacidad de volar en el cielo y excavar en el suelo, le sería difícil evitar ser molestado. Al confiar en la función del mapa que desafía el cielo, Tang Sen pudo ver todos los pasajes dentro del rango mostrado e incluso el paisaje general de los pasajes.
Con una visualización tan intuitiva, Tang Sen comenzó a distinguir el camino a seguir de estos gigantescos agujeros con forma de gusano. Sin embargo, el alcance de su mapa era limitado y el área del tocón del árbol marchito era demasiado grande. No pudo determinar cuál pasaje era la salida. Justo cuando Tang Sen estaba tratando de encontrar una pista en el pasaje caótico, dos personas con cabeza de perro que aparecieron dentro del alcance del mapa atrajeron su atención. Esto se debía a que estas dos personas con cabeza de perro estaban actualmente en peligro. Un gusano anillado rojo parecido a una lombriz de tierra emergió repentinamente del agujero que estaba cubierto por las criaturas fluorescentes y apuñaló despiadadamente el cuerpo de un hombre con cabeza de perro. El hombre con cabeza de perro que fue atacado inmediatamente se quedó quieto en el lugar, como si le hubieran lanzado un hechizo. El otro hombre con cabeza de perro vio que su compañero se había detenido y estaba a punto de preguntar, pero también fue apuñalado por un extraño insecto que apareció de repente y se quedó paralizado en el acto. Más y más insectos extraños salieron de las paredes y apuñalaron los cuerpos de los hombres con cabeza de perro. Era como si los dos hombres con cabeza de perro fueran dos marionetas controladas por extraños insectos. Los dos hombres cabeza de perro se miraron y vieron miedo y pánico en los ojos del otro. Sin embargo, no importa cuánto lo intentaron, no pudieron salir de su estado rígido. Poco a poco, el hombre con cabeza de perro sintió que su cuerpo estaba lleno. Entonces, sintió como si le hubieran metido algo en el cuerpo, y cuanto más se metió, más se sintió. Incluso sintió que su estómago estaba a punto de estallar y parecía haber algo en su garganta que estaba a punto de salir. Los dos hombres cabeza de perro no podían ver sus propios cuerpos, pero podían ver la apariencia de su compañero. Luego, se horrorizaron al descubrir que el cuerpo de su compañero se estaba expandiendo gradualmente y parecía hacerse cada vez más grande. Los vientres de los dos hombres cabeza de perro parecían haberse vuelto tan delgados como las alas de una cigarra. Incluso se podían ver los vasos sanguíneos de la piel y los intestinos en su interior. Tang Sen, que estaba observando a los dos kobolds a través del mapa, vio los detalles de todo el proceso, lo que provocó que su cuero cabelludo se entumeciera involuntariamente. Estos gusanos parecían tener una gran capacidad adormecedora, pero podían hacer que sus objetivos perdieran su capacidad de moverse inmediatamente después de ser atacados. Sin embargo, no planeaban comerse a los kobolds, sino que estaban poniendo huevos dentro de sus cuerpos. Después de que Tang Sen vio el extraño insecto atravesar el cuerpo del hombre con cabeza de perro, su cuerpo se retorció lentamente. Se sacaron huevos de insectos redondos del tamaño de pelotas de ping-pong del cuerpo del pasaje y se inyectaron continuamente en el cuerpo del hombre con cabeza de perro. Cada vez que se inyectaban 17 o 18 huevos de insecto en el cuerpo del hombre con cabeza de perro, caía a la pared exterior del pasaje como un globo desinflado, como si estuviera completamente muerto. Sin embargo, había más de 100 insectos extraños en los cuerpos de las dos personas con cabeza de perro. Por lo tanto, se inyectó una corriente interminable de huevos de insectos en los cuerpos de las dos personas con cabeza de perro. Durante este tiempo, siguieron muriendo extraños insectos. Cuando a todos los insectos extraños se les inyectaron huevos, los dos hombres cabeza de perro se habían convertido en dos bolas redondas. No podían moverse y cayeron al suelo, convirtiéndose en focos para la eclosión de extraños insectos. Poco a poco aparecieron algunos insectos extraños con piel verde. Nadaron cerca de la cabeza del hombre con cabeza de perro e insertaron sus colas en la garganta del hombre con cabeza de perro. Entonces, parecieron excretar algo. Sin embargo, el hombre con cabeza de perro, que originalmente estaba muriendo, inmediatamente se volvió enérgico después de que el excremento del insecto verde entró en su estómago. Las personas con cabeza de perro parecían querer levantarse y salir corriendo, pero sus cuerpos, que habían sido deformados exageradamente, no podían hacer ningún movimiento. Solo podían mirar los rostros irreconocibles del otro y sentir el miedo que traían los huevos temblorosos y retorcidos en sus cuerpos. Comían los excrementos de los extraños insectos verdes para mantener sus vidas. Solo cuando los huevos eclosionaron y salieron de sus cuerpos, las dos personas con cabeza de perro tuvieron la esperanza de ser completamente libres. Tang Sen respiró hondo mientras miraba a las dos personas con cabeza de perro que deseaban estar muertas. Sacó la espada corta eléctrica violeta y activó el generador de ondas infrasónicas tipo neurodispositivo ajustable, nuevamente. Una ola de muerte se dirigió hacia su camino. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 107. Capítulo 107, el gusano gigante del árbol mutado. Traductor, 549-690339. Este tipo de arma infrasónica podría ajustarse a una frecuencia adecuada basada en datos de monitoreo en tiempo real para que pueda matar al objetivo en la mayor medida posible.
Tang Sen continuó avanzando por el túnel. El túnel fluorescente originalmente tranquilo y hermoso de repente se volvió inquieto. Innumerables insectos rojos extraños aparecieron de repente en el túnel. Arriba, abajo, izquierda y derecha estaban estos extraños insectos rojos que agitaban constantemente sus extremidades. Fueron estimulados hasta el punto de luchar constantemente y con locura, como si quisieran escapar. Sin embargo, debido a los huevos de insectos en sus abdómenes, quedaron firmemente atrapados en los agujeros y no podían moverse. Los extraños insectos que no tuvieron más remedio que correr se volvieron aún más locos. Eran como los tentáculos de un grupo de monstruos, enredándose entre sí con todas sus fuerzas. Al mismo tiempo, una gran cantidad de líquido amarillo verdoso salió de sus cabezas, llenando el túnel con este moco repugnante. El pasaje originalmente hermoso se convirtió en una escena infernal en un abrir y cerrar de ojos. Tang Sen usó el detector de monstruos y se fijó en un extraño insecto rojo que luchaba sin parar. Pronto apareció un mensaje. Descendiente del gusano del árbol mutado del árbol madre, gusano madre, un monstruo de nivel 1, una descendencia híbrida de monstruos. Suele alimentarse de polvo de hierba fluorescente. Después del apareamiento, dormirá en el agujero hasta por 100 años. Sus huevos eclosionarán en el cuerpo de la criatura y morirá inmediatamente después de poner huevos. Debilidad, miedo a la savia del árbol madre, muerte al contacto. Tang Sen miró la información del monstruo frente a él y adivinó aproximadamente el origen de este extraño insecto. El tocón gigante que queda originalmente se llamaba árbol madre. Antes de que se rompiera, no había gusanos en los árboles. Sin embargo, después de que el árbol madre murió, el tronco gradualmente se secó y se petrificó, y la savia también se evaporó. Los gusanos de los árboles, que tenían miedo de la sap, ocuparon el lugar y continuaron multiplicándose y creciendo matando a las criaturas que entraban al lugar. Mientras Tang Sen pensaba, estos gusanos de árboles mutados ya habían agotado sus últimas fuerzas. El impacto de la onda infrasónica había dañado sus frágiles órganos internos. En ese momento, estaban colgados sin fuerzas del túnel, como si fueran a morir en cualquier momento. Después de asegurarse de que no hubiera gusanos de árboles mutados frente a él, Tang Sen evitó cuidadosamente la mucosidad en el suelo y continuó explorando hacia adelante. Cuando pasó junto a una gran cantidad de moco, su mente se movió levemente. Agitó la mano y sacó un recipiente del espacio de almacenamiento, almacenando el moco extremadamente paralizante. Tang Sen caminó y se detuvo en el camino. Siempre que encontrara un agujero cerca de la hierba fluorescente, no dudaría en usar ondas infrasónicas para limpiarlo y asegurarse de que estos gusanos de árboles mutados no lo atacaran furtivamente. Tang Sen caminó y se detuvo en el camino. No sabía cuánto tiempo había caminado. Finalmente, encontró una gran zona en blanco en el mapa. Cuando miró más de cerca, se dio cuenta de que, sin saberlo, había caminado hasta la cima del tocón del árbol. El espíritu de Tang Sen quedó conmocionado. Inmediatamente corrió hacia la salida. En un abrir y cerrar de ojos, su visión se iluminó de repente. Este era un campo extremadamente grande. Los alrededores estaban llenos de imponentes ramas dañadas del árbol madre, que rodeaban el área como picos de montañas. Solo el medio era un amplio espacio abierto. Sin embargo, los ojos de Tang Sen se encogieron ligeramente cuando dirigió su mirada hacia el centro del espacio abierto. Vio de 4 a 5 gusanos de árboles que habían sido agrandados innumerables veces bailando en medio del espacio abierto. Cada uno de ellos tenía de 4 a 5 metros de espesor y decenas de metros de largo. Parecían haber sentido la apariencia de Tang Sen mientras agitaban sus manos en su dirección. De vez en cuando, un líquido pegajoso goteaba de sus cabezas. De vez en cuando, los gusanos de los árboles arrojaban moco por la boca. En comparación con la capacidad paralizante de los descendientes de los gusanos de los árboles, los antepasados de estos gusanos eran más aterradores, porque el moco que arrojaban era altamente corrosivo y fácilmente podía quemar grandes agujeros en el suelo. Quizás fue por los huevos en sus abdómenes, pero estos gusanos tampoco pudieron salir de los agujeros de sus huéspedes. Solo podían agitar sus extremidades en vano, luciendo extremadamente feroces y aterradoras. Los ojos de Tang Sen estaban fijos en estos gusanos gigantes de los árboles. En un momento, la información de estos gusanos de árboles gigantes apareció frente a sus ojos. Árbol madre gusano mutado, fusionado como uno, monstruo de nivel 5. La piel exterior es extremadamente flexible. Originalmente era una lombriz de tierra suelta de un árbol madre. Después de ser infectado por el monstruo, mutó y se alimentó del tronco del árbol madre. Su debilidad está en el centro de su abdomen. Era obvio que los túneles en el medio del tronco eran obra de estos gigantescos gusanos de árboles mutados. Por alguna razón desconocida, sus cuerpos se fusionaron, convirtiéndolos en un monstruo de múltiples cabezas.
Es solo que de esta manera, su fuerza de combate había aumentado un poco, haciéndolos aún más difíciles de tratar. Tang Sen miró la información de estos gusanos de árboles mutados y no pudo evitar sentir dolor de cabeza. Esto se debía a que estos eran los monstruos de alto nivel con la menor amenaza que había visto hasta ahora. Mientras uno no se acerque a su rango de ataque, no habrá peligro. Sin embargo, mientras pudiera matar a este monstruo de nivel 5, podría avanzar fácilmente a un cultivador de nivel 4. A Tang Sen le resultó difícil renunciar a este tipo de tentación. Tang Sen miró fijamente al gusano del árbol mutado por un momento y apretó los dientes con fiereza. La riqueza proviene del peligro, lo haré. Pensando en esto, Tang Sen inmediatamente sacó su rifle y apuntó al gusano del árbol. Comenzó a disparar un tiro de prueba. Cuando sonó el sonido nítido del disparo, las balas golpearon continuamente el enorme cuerpo del gusano del árbol, pero no le causaron ningún daño. Sin embargo, el gusano del árbol estaba extremadamente furioso por las acciones de Tang Sen. Siguió escupiéndole líquido corrosivo a gran velocidad. Tang Sen rápidamente lo esquivó cuando vio esto, para evitar que este líquido aterrador contaminara su cuerpo. Al ver que el ataque del rifle era ineficaz, Tang Sen sacó el RPG, con la esperanza de que esta arma de calibre 40 milímetros con una profundidad de penetración de 300 a 400 mm pudiera matar al gusano de árbol mutado. ¡Boom! El cohete se disparó hacia el gusano del árbol mutado y aterrizó en una de las partes del cuerpo del gusano en un abrir y cerrar de ojos. La violenta explosión resonó por todo el valle del árbol muerto Pile. El gusano del árbol mutado que fue alcanzado no pudo emitir ningún sonido, pero su violenta contorsión indicó que el cohete lo había lastimado. Una enorme herida apareció en su cuerpo y lentamente salía moco, mezclado con trozos de órganos internos. Los ojos de Tang Sen estaban fijos en el gusano del árbol mutado herido mientras observaba cuidadosamente su herida. Después de un rato, su expresión se volvió seria porque podía ver claramente que la herida se estaba curando rápidamente. De hecho, en apenas unos minutos, la herida provocada por el cohete había sanado por completo. El gusano del árbol mutado, cuya herida se había recuperado, odiaba a Tang Sen hasta la médula. Le escupió frenéticamente un líquido corrosivo, como si estuviera decidido a corroerlo por completo hasta convertirlo en un residuo. Tang Sen no tuvo más remedio que retirarse al pasillo para esconderse. ¿Qué clase de monstruo era este? ¿Cómo podría matarlo? Tang Sen miró el gusano del árbol mutado que era casi imposible de matar y se sintió un poco preocupado en su corazón. Según el detector de monstruos, el punto fatal de estos gusanos de árboles mutados estaba en el centro de sus abdómenes. Sin embargo, sus abdómenes quedaron escondidos en los agujeros donde se encontraban. Si Tang Sen quería atacar, tenía que encontrar una manera de sacarlos de los agujeros. Sin embargo, la razón por la que Tang Sen pudo atacar al gusano del árbol mutado tan fácilmente fue porque estaba atrapado en el agujero y no podía salir. Una vez que el gusano recuperara su libertad, definitivamente perseguiría locamente a Tang Sen. Por lo tanto, no debe dejar que salga por el agujero. Tang Sen pensó mucho. Frente a un gusano de árbol mutado tan difícil, su corazón dio un vuelco. ¿Por qué no dejamos este lugar por el momento y regresamos para ocuparnos de él después de que encontremos una manera de lidiar con estos gusanos de los árboles? Si eso es. Sen Tang estaba a punto de irse cuando el teléfono alrededor de su cuello vibró de repente. Inmediatamente se detuvo y se volvió para mirar el gusano del árbol mutado. Acariciando suavemente su teléfono que vibraba violentamente, Tang Sen miró el gusano de árbol mutado que todavía bailaba locamente y murmuró para sí mismo, para poder hacer que mi teléfono vibre tan violentamente, es obvio que hay un gran tesoro en este gusano de árbol mutado. En ese caso, definitivamente voy a matar a este monstruo de nivel 5. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 108. Capítulo 108. Capítulo 106. Burlar al gusano del árbol mutado. Traductor, 549-690339. Este tipo de gusano de árbol mutado tenía una capacidad de autocuración extremadamente fuerte. Era imposible matarlo por la fuerza. Como mínimo, era casi imposible con la habilidad actual de Tang Sen. El arma infrasónica podría dañarlo, pero era imposible matarlo porque tenía una capacidad de recuperación extremadamente fuerte. El arma de la luz de la muerte solo podía asestar un solo golpe, lo que podría causar un daño masivo, pero aún así no pudo matarlo. Esto se debía a que tenía capacidades de recuperación extremadamente poderosas. En cuanto a pistolas, armas y llamas, Tang Sen ni siquiera las consideró. Para este monstruo de nivel 5, eran como cosquillas. Si uno quería matar a un monstruo tan anormal,
tenía que dañar su fundación o encontrar otra manera. De lo contrario, si ocurriera un accidente y este monstruo escapara del agujero debajo de su cuerpo, Chang'an no creía que podría escapar de una pieza de su persecución. Chang'an se rascó la cabeza y pensó mucho. Su mirada inadvertidamente recorrió un extraño insecto rojo muerto en el suelo. Un pensamiento pasó por su mente. Un momento después, se puso de pie con expresión contemplativa. Se teletransportó de regreso a su mundo original y se dirigió directamente a la tienda. Media hora después, Tang Sen fue teletransportado de regreso. Se levantó y siguió recto por el túnel. Debido a que el pasaje despejado era fácil de reconocer, la velocidad de Tang Sen fue muy rápida. No pasó mucho tiempo para que 5 kobolds perdidos aparecieran en su mapa. Estaban corriendo por el pasillo. El rostro de Tang Sen reveló una expresión feliz. Inmediatamente identificó el camino que le permitiría acercarse a la gente con cabeza de perro en el mapa y rápidamente se acercó. Los 5 hombres cabeza de perro miraban a su alrededor presas del pánico. Tuvieron 7 compañeros antes, pero después de encontrarse con el extraño insecto, 2 de ellos fueron colgados como marionetas. Los 5 lo esquivaron a tiempo y evitaron el ataque del extraño insecto rojo. Los kobolds locos y audaces se habían confundido por el pasaje laberíntico después de entrar. Ahora que se habían encontrado con los extraños insectos rojos, temblaban de miedo. Los exhaustos y hambrientos guerreros kobold estaban empezando a arrepentirse de haber venido aquí. Sin embargo, no esperaban que todavía hubiera un peligro mayor. Tang Sen apareció de repente detrás de estas personas con cabeza de perro. Sin esperar a que reaccionaran, una gran cantidad de clavos de acero de 3 pulgadas manchados con la mucosidad del extraño insecto rojo se esparcieron desde todas direcciones. Con el cultivo actual de Tang Sen, estos clavos de acero de 3 pulgadas que acababa de comprar podrían convertirse en armas asesinas en sus manos. Sin embargo, su objetivo no era matar a estas personas con cabeza de perro. En cambio, quería someterlos y capturarlos. Bajo el control deliberado de Tang Sen sobre su fuerza, estos clavos de acero solo perforaron 1 pulgada en los cuerpos de las personas con cabeza de perro antes de que se eliminara toda la fuerza. Al mismo tiempo, la mucosidad roja paralizante de las uñas comenzó a hacer efecto, provocando que las 5 personas con cabeza de perro, que estaban cubiertas de uñas, cayeran al suelo como estatuas. Tang Sen se acercó lentamente. Miró al hombre con cabeza de perro, que ni siquiera podía mover los ojos. El hombre con cabeza de perro solo pudo disparar llamas de ira y miedo de sus ojos. Chasqueó la lengua y elogió repetidamente que el efecto paralizante del moco del gusano de los árboles es sorprendentemente bueno. Las personas con cabeza de perro que todavía estaban vivas y coleando hace un momento se han convertido en 5 perros muertos. Debo conseguir más refuerzos más tarde y luego paralizar a todos los cachorros de toda la tribu con cabeza de perro. Tang Sen usó deliberadamente el lenguaje de la gente con cabeza de perro para hablar. Las 5 personas con cabeza de perro estaban tan enojadas que sus pulmones estaban a punto de explotar. Sin embargo, no pudieron desahogar su ira. Solo mirando sus labios temblorosos podían juzgar cuánto querían morder a Tang Sen hasta matarlo. Después de enojar deliberadamente a la gente con cabeza de perro, Tang Sen los ató a los 5 con una cuerda y se la puso en el hombro. Luego corrió rápidamente hacia el espacio vacío en la cima del tocón del árbol. Después de llegar a la cima del tocón del árbol, Tang Sen arrojó a las 5 personas con cabeza de perro al pasillo y vertió un bocado de moco del extraño insecto en cada uno de ellos. Luego se limpió el polvo del cuerpo con alivio y volvió a bajar corriendo. Después de más de 10 minutos, Tang Sen regresó una vez más. Llevaba a 3 hombres con cabeza de perro ensangrentados que habían sido atravesados por clavos de acero y los arrojó al suelo. Repitió el mismo truco y tragó un trago de moco de insecto extraño uno por uno antes de irse apresuradamente. A medida que pasaba el tiempo, Tang Sen atrapó cada vez más kobolds. Cuando Tang Sen regresó por última vez, arrastró al líder kobold, que estaba cubierto de clavos de acero y tenía la nariz ensangrentada y la cara hinchada, y atrapó a todos los kobolds que tuvieron la suerte de no morir después de entrar al pasaje. La ira en el corazón de Tang Sen finalmente se desahogó mientras miraba a las personas con cabeza de perro que yacían por todo el túnel. Estaba en un estado miserable después de haber sido perseguido por este grupo de personas antes. Desafortunadamente, las tornas habían cambiado. Ahora que estaban solos, los había aniquilado por completo sin ningún esfuerzo. Joder, estás loco. ¿Quieres comerme y pelarme la piel? Ahora quiero ver quién será el que le pele la piel a quién. Tang Sen pateó al líder kobold que estaba a su lado y le preguntó con una expresión burlona mientras se encontraba con su mirada devoradora. Cuando conocieron al líder kobold antes, en realidad esquivó los clavos de acero de Tang Sen y luego regañó a Tang Sen. Luego agitó su lanza corta y quiso morir con Tang Sen.
Una vez que las personas con cabeza de perro que no se preocupaban por sus vidas se volvieron locas, su fuerza de combate fue realmente aterradora. Desafortunadamente, su oponente era Tang Sen. Al final, después de algunas rondas de pelea, el líder con cabeza de perro cayó en la trampa de Tang Sen y quedó entumecido en el suelo por un montón de clavos de acero. Tang Sen montó sobre el cuerpo del líder kobold y le dio una paliza antes de arrastrarlo hacia atrás. Después de mirar a las docenas de personas con cabeza de perro que estaban a merced de los demás, Tang Sen volvió sus ojos hacia el gusano de árbol mutado en medio del espacio abierto. Entrecerró los ojos y reflexionó un rato, luego tomó a un hombre con cabeza de perro en cada mano y corrió hacia el centro del espacio abierto. El gusano mutado sintió la llegada de Sen Tang e inmediatamente comenzó a escupir líquido corrosivo. Sen Tang lo esquivó rápidamente mientras se acercaba al gusano mutado. Cuando el cuerpo del gusano mutado estuvo al borde de su alcance, arrojó los dos kobolds al